Generalmente al final, si tú tienes un servicio de inteligencia y lo orientas en controlar y espiar y tener monitorizado tu propia población, es porque tú quieres defenderte internamente de algo que te viene de dentro, Claro. ¿no? Que la gente se quede tranquila, porque el CNI, cuando tiene que hacer este tipo de operaciones, están muy reguladas y reglamentadas, qué es lo que tiene que pasar. ¿Lo podrían estar más? Seguramente. Hasta donde nosotros podemos saber, lo que dice la ley es que básicamente para que el CNI lleve a cabo una operación que atente contra tus derechos fundamentales, como es intervención de comunicaciones, domicilio físico y demás, tiene que autorizarlo un juez del Tribunal Supremo. El CNI, de manera autónoma, no dice: me interesa Taiwán, voy a desplegar una red allí y voy a... No. O sea, si no está en la directiva, no se trabaja. Lo que hay que intentar es que los servicios de inteligencia, como tú bien dices, son organizaciones, son organismos que tienen una capacidad de poder bastante amplia si se les da rienda suelta, ¿no? De hecho, bueno, la CIA en Estados Unidos, pues el FBI se habla prácticamente de que son estados también, ¿no? Dentro del estado, ¿no? Entonces hay que regular muy bien cómo trabajan, cómo lo hacen y tenerle el parque bien delimitado, ¿no? Para que no se salgan más allá de ese parque y que haya pues ese equilibrio entre, oye, eres un servicio que tiene que trabajar de estas formas, pero estamos en un estado regulado, en un estado de derecho, democrático, y esta es la parcela de juego en la que nos vamos a mover. Y a partir de aquí, estas son las normas y hay que regularlo. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un programa donde hablamos de temas de actualidad y controvertidos con gente de la calle. Hoy hablamos sobre inteligencia. Para ello hemos traído a Rubén, un experto analista en inteligencia. ¿Qué diferencia hay entre un espía y entre un analista de inteligencia? ¿Son las centrales de inteligencia como nos muestran las películas? Hoy veremos la realidad detrás de todo esto. Buenas, bienvenidos a todos. Bienvenidos Álvaro. Bienvenidos. Bienvenido Rubén. Gracias. Bienvenidos. Y vamos directamente con lo importante. Preséntate y explícanos qué es un analista de inteligencia. Vale, bueno, me llamo Rubén, como has dicho hace muy poquito. Estudié Ciencias Políticas en la Rey Juan Carlos y luego pues hice el máster de analista de inteligencia gracias a que mi tutor de DFG, bueno, pues me dijo: oye, tío, a ti que te encanta esto, ¿no? De tema militar, la información, todo esto, ¿por qué no te metes en este sector? Y bueno, pues eso, hice el máster, ahora actualmente trabajo como analista de inteligencia en Indra. Y la pregunta que me haces, que es un poco la pregunta del millón: ¿qué es una analista de inteligencia? Bueno, pues al final es una persona que se dedica a obtener información, que la procesa, la analiza y elabora un producto, pues puede ser un informe, ¿no? Habitualmente, en el que luego eso se traslada a una persona que tiene capacidad de toma de decisiones. De modo que lo que hacemos es facilitarle esa toma de decisión, generalmente en un entorno o cuando está el mundo como está, que es muy volátil, conflictivo, ¿no? Por lo que hacemos es rebajar esa tensión, la toma de decisiones, y aportar un poquito de luz a ese mapa, ¿no? Que está como muy oscuro, ¿no? Ponemos ahí un poco el punto. Y la otra pregunta del millón: ¿qué diferencias principales tiene un analista con un espía? Bueno, pues está buenísima porque, claro, hay mucha gente, ¿no? que se cree que el nombre que he dicho es falso, ¿no? Por ejemplo, y esa es una de las primeras diferencias. Al final, nosotros somos analistas, yo me llamo Rubén, eso es totalmente cierto, no tengo el Aston Martin ahí aparcado, ¿no? Ni soy tan guapo como James Bond, ¿no? Eso principalmente. Pero bueno, básicamente, ya por centrar un poco la respuesta, básicamente nosotros no trabajamos con una cobertura o con una identidad un poco así, pues falsa, ¿no? Ni nada de eso. Que hay que decir que los agentes de inteligencia, que es un poco como se les conoce, ¿no? Porque al final llamarles espías es un poco despectivo a veces para ellos, ¿no? Pero bueno, los agentes de inteligencia, hay dos modalidades en las que pueden trabajar: con cobertura diplomática, que son, esto poca gente lo sabe, pero sí que es cierto que en los países en los que están, tú en la embajada tienes que acreditarte, ¿vale? Y la embajada te acredita ante el gobierno en el que estás como, oye, agente o enlace de inteligencia. Es decir, el gobierno sabe que hay gente que se está dedicando a hacer inteligencia, ¿vale? Y que trabaja para un servicio de inteligencia. Y esos son los que están visibles. Es decir, nosotros sabemos a qué estamos jugando. Pero luego, evidentemente, están
pues aquellos que no están oficialmente reconocidos de cara al gobierno. O sea, los que trabajan en la sombra, ¿no? Eso es. Los que van ya a hacer cosas, bueno, pues que no interesa que se sepan tanto, quizás, o de otra forma, y son los que trabajan con esa cobertura, es decir, pues tienen un nombre falso, bueno, en fin, no son, evidentemente su identidad está cubierta, ¿no? Pero sobre todo, la diferencia fundamental está en que yo no obtengo información secreta o reservada, ¿no? O confidencial o que está protegida. Mi objetivo no es obtener esa información. Vale. Al final yo trabajo con fuentes abiertas, que es lo que se llama, esto viene del inglés OSINT, Open Source Intelligence. Entonces todo aquello que ahora mismo podemos acceder, tanto tú como tú o como yo, podemos acceder. Hay que saber buscarlo y utilizar distintas herramientas o técnicas de búsqueda, pero al final está ahí, público, ¿no? Y esos agentes de inteligencia pues no van a por esto, van a, pues sobre, no sé, una tecnología que está un poco más... no está pública, cuesta acceder a ella y pues evidentemente tienen que utilizar otro tipo de métodos o herramientas, como por ejemplo, que es otra cosa también que quizás diferencia un poquito más, aparte al analista y al agente de inteligencia, es un poquito el trato con las personas. Es decir, está el HUMINT también, que es Human Intelligence, que es un poco lo que conocemos por las películas, ¿no? Cuando esa persona va y trata con otra, intenta llevársela a su terreno, manipularla un poco, ¿no? Bueno, el billete de $10 encima de la barra, ¿no? Oye, a lo mejor esto te suelta la lengua. Eso es. Que bueno, hay técnicas, o sea, todo eso está estudiado, evidentemente, está medido. Que bueno, luego si queréis podemos hablar de ello también, del perfilado indirecto, ¿no? De la personalidad, que es un poco lo que se utiliza, que eso enseña en el máster que estudié y me parece clave y fundamental, muy, muy interesante, de la rama psicológica, que tiene que ver con la inteligencia también, ¿no? Entonces ellos trabajan mucho, están muy enfocados en trabajar con personas. Al final su materia prima, por así decirlo, es, pues oye, interactúo con una persona, obtengo una información, tengo que equilibrar esa relación, ¿no? Mantenerla, a veces promocionarla o aumentarla, a veces rebajarla un poco. Yo no trabajo con personas, mi objetivo no es sacarle información a una persona, más allá de saber pues si es del Atleti, del Real Madrid o si le gusta el zumo de piña más o menos, ¿no? Para el día a día en la oficina, pero... Si lo tocó con los dos pies o no, como has dicho. O se la tocó con los dos pies o no, que es un tema que todavía está ahí. En honor a un compañero del trabajo. A lo mejor es hora de que ya metes mano a ver si ya se soluciona el tema, porque madre mía... Sí, eso lo tengo que decir en honor a un compañero de trabajo que bueno, es un máquina. Entonces... pues eso, ¿no? Más allá de ese tipo de cosas, no trabajo sacando información a una persona o viendo qué estrategia me puede funcionar mejor para ver cómo puedo atraerla un poco a mi terreno y hacer que acabe haciendo una cosa u otra, ¿no? Eso ya es más de película y más de otras cosas que no es tanto analista. O sea, yo según lo he entendido es, o sea, tú lo que realmente haces es elaborar un informe con datos a los que podemos acceder todos. A lo mejor uno un poco más... exhaustivos. Sí, eso es. O sea, una forma un poco de buscar más profunda, por decirlo de alguna manera, y con esos datos elaborar informes que a la hora de tomar distintas decisiones pueden ayudar a que esa decisión sea un poco más llevadera o que sea menos complicada de tomar, ¿no? Eso es. O sea, más o menos es lo que yo he entendido, por hacer un resumen y englobarlo todo, ¿no? Eso es. Por aportar un poco a eso que comentas, al final, cuando digo encontrar información, ¿no? Seguro que quien nos está escuchando va a decir... Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de complejidad o especialización puede tener esto? Si todos podemos si todos podemos entrar a verlo, ¿no? Efectivamente. Pues mira, os pongo un ejemplo rápido. No sé si habéis probado buscaros vuestro nombre en internet. No, yo no. Vale. Pues yo os recomiendo que lo hagáis. Y bueno, no se trata de eso ahora mismo, pero seguramente vosotros obtendréis unos resultados y más si tenéis nombres comunes, vais a obtener muchas páginas de información que ni siquiera va a ser vuestra. Vale. En cambio, alguien con formación en este tipo de análisis, más allá de encontrar esa información, que luego también el valor añadido está en cómo aportas tu background a ese análisis. Es decir, yo tengo la información en bruto, lo primero es obtenerla, la que me interesa, y luego es cómo la proceso, enfocarla cómo la analizo. para el objetivo del producto, ¿no? Del informe. Claro, como el análisis, das como tu explicación de lo que has encontrado y tu deducción de... Efectivamente. Por ejemplo, yo que soy politólogo, pues si estamos hablando un poco de un informe que tiene que ver con, a lo mejor, un riesgo país, ¿no? Por ejemplo, pues seguramente el background que le pueda aportar sea más de valor añadido que un psicólogo. Pero, sin embargo, si se trata de analizar el perfil de una persona
para ver un poco cómo puede reaccionar ante un evento, ¿no? O cómo se explica en base a pues, lo que sea, ¿no? Su forma de ser, que él entiende una cosa u otra. Yo ahí puedo decir menos que un psicólogo, por ejemplo. Claro. ¿no? Que también es otra de las cosas buenas que tiene esta disciplina y muy bonitas, que se puede trabajar con gente de muchas disciplinas. De muchos ¿no? ámbitos, En ¿no? el máster hay gente de psicología, ingenieros, sociólogos, politólogos. Joder. Está muy abierto, ¿no? Entonces, volviendo a la búsqueda. Hay una técnica, bueno, no es una técnica, se llaman operadores booleanos, ¿vale? Que básicamente el más sencillo y útil en este caso, si queréis buscar vuestro nombre, es poner comillas en vuestro nombre, ¿vale? O sea, podéis probar la primera búsqueda, vuestro nombre tal cual en Google, la barra de Google y Enter, ¿vale? Ajá. Y a ver qué sale. Y luego, cuando veáis que no tenéis un poco la información sobre vosotros y que aparecen un montón de cosas, Vale. ponéis comillas. Y eso ya la va a cambiar. Es Oye, como encontrar lo- la aguja en un pajar. Lo podemos probar luego Sí. en la sección final, Sí, a ver qué por sale, mí, porque por mí la sí. verdad es que ya con lo que has contado, yo lo que me he preparado no lo he enfocado yo por el... Así Y- que luego podemos probar. Y Está bien. realmente eso es como dar un prompt al final, ¿no? A Google en este caso, ¿no? Eso es. ¿Y qué es exactamente? ¿En qué consiste ese prompt? O sea, ¿qué deduce porque tú pongas las comillas? Claro, o sea, ¿qué diferencia las comillas a no ponerlas? Claro, las comillas lo que tú le estás diciendo o sea, son instrucciones, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú le estás diciendo es, búsqueme solo los resultados en los que aparezcan estas 3 palabras. Solo, el resto no me interesan. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un Pepito Flores de otro... que no eres... Vamos a ver. Que no es de tu ubicación, ¿no? De Madrid, de España o lo que sea, porque al final nosotros tenemos... No es como en el inglés, ¿no? Que solo juegas en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Sí. países... Sí, claro, pues, que los nombres latinos puede ser claro. lo más extenso del planeta. Claro, yo por ejemplo... Por toda Latinoamérica, Efectivamente, yo por ejemplo, mi apellido es Jordán, entonces es un apellido que en Latinoamérica se utiliza mucho. Entonces, si tú pones Rubén Jordán, te va a salir Rubénes Jordanes que Por hay todos lados. por todos lados. Por todos Y no voy a lados, ser yo. Entonces, Claro. con esta indicación de las comillas, lo que tú estás diciendo es: el Jordán no me interesa solo, o sea, solo me interesa si va unido de Rubén. Entonces, con eso ya puedes, digamos, llegar un poco más a quitar eso que Concretar no me un poco la interesa. búsqueda. Eso es como tengo una red que tengo que pescar en todo el mar, entonces, oye, vamos a centrar un poco hacia dónde orientamos eso. Claro, pero yo quiero lubina, entonces es para Lubina enfocar es a la esto. lubina, eso. El otro no me interesa, ¿no? Es Vale. aplicar ahí el filtro. Eso es. Vale, Claro, vale. buscas en Google muchas veces abajo, te salen las búsquedas y te pone falta no sé qué. Y a lo mejor de las 3, 4 palabras que has puesto, falta una. Efectivamente. Y te pone falta esta palabra, pero las otras 3 sí están. O sea, es Eso como que es. todo eso lo purgas. ¿sí? Eso es. Por ejemplo, otra cosa útil cuando también estáis haciendo vuestra búsqueda del nombre, esto es lo más sencillo de todo esto, es poner el menos delante de una cosa. Esto también es un operador muy sencillo, que no hace falta un gran conocimiento, y básicamente lo que le estás diciendo es esto no. Si hay, por ejemplo, un término que se repite mucho, incluso con comillas, ¿vale? Ujú. Pues tú coges ese término, lo introduces y le pones el menos delante. Y con eso lo que le estás diciendo a Google es, muéstrame todo, salvo esto. Por nada del mundo quiero esto. Entonces, claro, ya vas Claro, filtrando, vas filtrando. depurando, claro. Claro, entonces a lo mejor en vez de salirte una búsqueda, bueno, interminable de, no sé, 20, 50 páginas, las que queramos, pues ya a lo mejor nos reducimos a 5, 8. Eso ya más manejable. En Claro. realidad son cosas súper útiles para Sí, cualquier sí, persona, que- realmente. que ¿eh? A lo mejor un día sí que dices, joder, pues esto sí que me... Y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿eh? ¿Cuánto Y tiempo sí te que hace pasa falta. buscando tonterías muchas veces o tal? Que a lo mejor no te va a solucionar la vida, pero coño, te va a Joder, ahorrar pero tiempo. ayuda, joder. Te va a ahorrar Claro. tiempo. Y ya, simple curiosidad. Sí. Estudiaste ciencias políticas. Imagino que el motivo por el que empezaste a estudiar ciencias políticas era otro totalmente distinto por el que al final acabaste estudiando. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo estudié ciencias políticas porque quería ser presidente del gobierno. Bien, Bueno, Así de eso claro, lo voy a decir. ¿no? Quería ser el Hokage de la aldea, ¿eh? Joder, yo juro que lo estaba Estaba pensando. pensando tío. tú también, ¿no? Literalmente, ese era mi objetivo, tío, ser el Oye, alcalde. Grandes Voy a sueños, ser el tío, mejor Hokage grandes de la ambiciones. historia, joder. Eso es. De hecho, esto, pues si se lo hacéis si mañana os vais a la clase de ciencias políticas seguro y Sí. cogéis lo de primero y se lo preguntáis, más de uno lo pensará, pero no tendrá a lo mejor El valor de el valor de decirlo, ¿no? decirlo, ¿no? Pero yo recuerdo, esta pregunta nos la hicieron también pues yo creo que a la semana de llegar a clase, ¿no? Ujú. Y solo levantamos la mano 2 personas. Y te aseguro que había más de los en clase Sí, que que- pensaban Sí, esto, que ¿no? luego por detrás dice, oye, ¿y por qué tú no has levantado la mano? Si ayer lo hablamos. Efectivamente. No, tío, que me da vergüenza. Efectivamente. Tal. Entonces, bueno, yo entré porque me gusta mucho la política, sobre todo entender qué es lo que lleva a ciertas personas a tomar unas decisiones u otras, ¿no? O cómo se gestiona
pues una administración. La rama de la administración, es decir, que me aburre un poco, ¿no? No es de la que más me entusiasme. Sin embargo, me encanta la comunicación. O sea, creo que al final las ideas, ¿no? La ideología es importante, pero la clave es la comunicación. Es transmitirla bien, ¿no? Sí, Transmitirla tú puedes coger una idea, yo qué sé, la más rara que tú quieras o la más violenta, vamos a irnos a extremos, ¿no? Cosas que no son normales, ¿no? Y la podemos comunicar bien y hacemos entender a la gente que primero empieza a decir que él en su cabeza diga, bueno, igual esto no es tan malo, claro, ¿no? Esa comunicación... Por poner un ejemplo, cuando Milei sale con una motosierra y eso te parece buena idea, ¿no? Y todo. Así, ¿no? O sea, el hecho de que sea con la motosierra y llega un momento en el que dices, pues joder, ¿cómo mola la motosierra? ¿Cómo mola? Mira, qué ruido hace, ¿no? Joder, Creo que no hay que irse tan lejos, ¿no? Este gobierno que tenemos actualmente, creo que eso se le da bastante bien, ¿no? Claro. Hay estrategia de comunicación. En eso yo creo que hay un buen timón detrás, ¿no? Que al final hace que tú hay un hecho que dices, te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Joder, ¿y esto? ¿Y cómo escapa, ¿no? De esto. Claro. Y a ver ahora. Y siempre hay el toque que dices, mira, qué bien conducido narrativamente está, ¿no? Cómo te han puesto una serie de argumentos ahí, bien trabajados, bien pensados, segmentados, para que toque a la gente que tiene que tocar cada uno y que al final acabe diciendo, que no sea tan claro decir, joder, ¿por dónde va, no? ¿Qué es esto? No, sí, que al final digas, pues igual tiene sentido, ¿no? O no lo veo tan claro. Ese es el punto, ¿no? Y creo que la comunicación ahí siempre lo ha tenido. Lo que pasa es que es una cosa como que está debajo de la mesa, que está ahí, que no se ve, y se ve otra cosa, una idea, el discurso, ¿no? Pero la idea de fondo está tapada. Y creo que es un poco el motor que hace que... Es lo que funciona de verdad y lo que mueve las cosas. Y bueno, en base a la pregunta, ¿qué cambió? O sea, para al final cambiar de rumbo. ¿Qué cambió? Pues básicamente que te das cuenta de que la vida de alguien que se dedica a la política no es agradable. No... Que ya depende de cada uno lo que hay que tener mucha entrega, yo creo, sí, ¿no? Y hay que tener mucho aplomo para decir, venga, me voy a exponer al foco público y voy a tirar para adelante. Sí, es no tener vida lo primero, no poder conciliar o no poder tener planes futuros de voy a tener mi hijo le voy a ver o voy a llevarle a lo que le guste, ¿no? Es decir, es muy sacrificado. Y además, tú, por ejemplo, si montas una empresa, bueno, este proyecto mismo en el podcast, sabéis que vosotros mejor que nadie, que es muy sacrificado, exige muchas cosas, pero nadie te dispara en contra. Es decir, todos los que estamos aquí, pues tenemos un buen rollo, vamos a buenas, constructivo, ¿no? En política no. En política hay una frase que a mí me tocó mucho y me gustó mucho, que es que los tiros no vienen de fuera, sino vienen de dentro. Hostias. Entonces al final es que mi compañero de partido es el que mañana me va... Joder, que se lo diga a Pedro Sánchez, ¿eh? Literal. Tenemos ejemplos de todos los partidos. Y ahí ha salido el tío, ¿eh? Sí. Eso fue, independientemente de lo que se opine de Pedro Sánchez, pero yo recuerdo estar viéndole saliendo de la sede de Pedraz, de Ferraz, perdón, de Ferraz, en el coche metido, con la cabeza agachada, con un golpe bastante duro, ¿no? Que cuesta recuperarse. Y al final, como a la semana, dijo, mira, yo voy a salir por ahí por Andalucía, voy a hacerme tranquilamente sin prisa y al final, fíjate cómo le ha dado la vuelta, ¿no? O sea, ese punto de la historia de Pedro Sánchez sí que me parece digno de estudio desde el ámbito de la comunicación política y de la ciencia política. De lo que es estudiar la política en sí. Eso es, porque sí me parece muy interesante. Entonces, al final te das cuenta de que tienes que soportar... Bueno, tienes que estar... No hay horarios. Lo primero es que no hay horarios. Tienes que estar pegado a un móvil, tienes que estar a lo que te diga el partido, porque al final tú al partido le debes una lealtad, ¿no? Es decir, el partido es una máquina de subir personas que hacen todo, sin miramientos por el partido, ¿no? Y muchas veces ese igual es uno de los problemas que hay con un poco el sistema político, ¿no? Que los partidos no fomentan el mérito o los perfiles buenos realmente, sino simplemente aquel que me va a dar menos problemas, aquel al que puedo manipular más porque tiene trapo sucio detrás y entonces si me saca un poquito el pie del tiesto, yo le digo, cuidado que tengo esto aquí, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor hay que dar una vuelta a eso, es complejo también la respuesta, pero fue eso un poco, es decir, yo creo que no estoy preparado lo primero, para llegar a ese punto, ¿no? Porque, claro, esto no es solo llegar, es luego mantenerte, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que tienes que hacer para llegar, lo complejo que es, lo que tienes que aguantar, además que al final yo soy muy joven y yo creo que no estamos preparados para ver
políticos en esas alturas o en esas esferas tan jóvenes, ¿no? Al final la gente, y más viendo un poco la pirámide poblacional de España, tiende un poco a confiar más en perfiles muy senior, ¿no? Que va a venir el chaval de 50 para arriba. Claro, va a venir ahora el Sí. chaval que no ha vivido tantos años de trabajo como yo o lo que sea, a decirme a mí... Hombre, yo siempre había escuchado que en las épocas más complicadas y más turbulentas se tiende a confiar más en una persona joven porque es como que simboliza el cambio, como que simboliza tal, y luego en las épocas a lo mejor más tranquilas y más tal, como buscando la estabilidad, se buscan perfiles más mayores. Eso es lo que había escuchado yo. No sé si esto es así o no es así. Bueno, aquí en España, desde luego. No, aquí en no ha España sido- son todos no ha sido iguales. así. O sea, no ha sido así. Sí. a lo mejor media- Pedro será el más joven, La media de los presidentes. porque Zapatero ¿cuántos- ¿cuántos años tenía? Ya no me acuerdo. Yo creo que incluso Aznar era más joven cuando entró, pero aún Bueno, así, creo que sí, pero pero aún así también ya tenía una edad. La media la tenemos elevada, Sí, sí. sí. Y bueno, hay que ver, ¿no? A ver qué nos depara un poco el corto plazo. Pero al final un poco depende lo que opines y lo que cada uno piense, ¿no? Porque al final pues hay gente a lo mejor a la que le gustan las ideas innovadoras o aire fresco que puede traer una persona joven, y hay gente, pues, que te puede decir, yo no quiero esto de innovar, No es lo mío. no me lo apliques tanto, vamos a quedarnos un poco, vamos a esperar a que pase el temporal y ya vemos. Entonces ahí pues ya entramos en la dicotomía un poco de siempre, ¿no? Sí. Entonces fue un poco eso lo que me llevó a decir, bueno, igual me gusta más quedarme detrás del telón, que es donde estoy ahora, y ayudar a la persona que de verdad tiene el coraje, valor y ha decidido sacrificar su vida a algo tan exigente como es llegar a esas alturas, pues ayudarla y decir, oye, mira, yo no me voy a poner ahí delante del foco, como estoy haciendo ahora, ¿no? pero te ayudo. Te paso esta información porque te puede ser interesante. Y a partir de ahí me empezó a gustar mucho la comunicación y dije, pues igual estoy más cómodo no teniendo el centro de atención, el punto de mira todo el rato encima, ¿no? Claro, o sea, esto llevándolo a términos frikis, ha decidido no ser carry para ser support. Efectivamente, Entonces- literalmente, O tío. sea, Yo esto... lo he entendido y eso que al LoL he jugado 4 veces. pero lo No, hombre, pero he en entendido. todos los juegos así Lo he de... entendido Eso es, Un poco de rol, en Yo he dejado que realidad. otros carrilen, Claro, y yo claro. me quedo atrás, en línea y fuera. Así para que nuestro público lo Y entienda. en base a lo que has dicho, el tema de manejar a las figuras más frágiles, por así decirlo, que aparecen ahí, ¿crees que eso que se dice a veces, incluso yo he llegado a creerlo en ciertos momentos, el tema de los partidos se manipulan más desde atrás, eso que se llama siempre los varones y esas cosas, son los que de verdad manejan a los que están ahí en el foco actualmente y siempre en el momento? Pues es una buena pregunta. Yo creo que hay que irse muy al caso concreto para poder afirmar quién es el que tira más de otro. Sí. Pero creo que al final es como una balanza, ¿no? Y es en base a... O sea, el eje principal que soporta toda esa balanza, en el que se apoya, es quién le debe más a quién, ¿no? O quién tiene más que esconder de quién, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere ser presidente y al final te tienes que apoyar en una persona, tienes que pedirle favores, alguien te va a echar un cable por un lado. Eso se dice mucho, ¿no? Que por eso decías antes lo que cuesta Eso es. llegar a presidente. Eso es. Sí. Entonces, ahí tú vas acumulando. Esto es gracioso porque en otros sitios, en otros sectores, terrenos, ¿no? Tú puedes saber qué llevas acumulado o no. Pero aquí no. Aquí es como más... no es palpable, ¿no? Y entonces tú sabes que, bueno, a una persona a lo mejor le debes 3 favorcitos, 4, ¿no? Depende, ¿no? No se mide en esa escala, pero bueno. Entonces, cuando tú llevas ahí, a lo mejor el resto no, pero ese te va a venir y te va a decir, oye, me interesa ver un poco esto contigo, a ver qué vuelta le podemos dar. Y mientras que a otro le dirías, ahora no tengo tiempo, ¿no? O esto no me interesa, no me viene bien, a lo mejor... Claro, a lo mejor ahí te lo piensas. Claro, a lo mejor esta persona te dice, oye, ¿te acuerdas cuando te ayudé a esto? Pues es que ahora necesito esto yo más urgentemente también, ¿no? Entonces, está ahí quién le toma más el pulso a quién, ¿no? Yo lo veo así, al menos. Y luego, pues, existe también a la inversa. Es decir, que el presidente haya ayudado a esa persona, ¿no? El presidente ha ayudado a otro a llegar a ese camino, a llegar hasta, pues, a ser varón o lo que sea, ¿no? De los partidos, volviendo al caso concreto que hablamos. Y entonces ahí, pues, es al revés. Se invierte un poco esa escala de poder, ¿no? De jerarquía, de quién tiene la sartén por el mango, ¿no? Claro. Yo lo veo así, en ese orden, ¿no? En términos generales, es que yo creo que si te digo uno u otro que puede tirar más, estaría mintiéndote, porque al final es eso, es un poco ese equilibrio y habrá un mes en el que alguien le habrá salvado el cuello a otro y entonces dirá, pues joder, tío, te debo una. Y entonces saltará, ¿no?
Generalmente, al final, el presidente suele tener un abanico más grande de opciones, ¿no? Entonces, algo que puede ser intrínseco a él para que consiga desestabilizar un poco esa balanza es eso. Decir, pues mira, yo soy presidente, tengo un montón de campo para jugar, Claro. un montón de recursos detrás mía, y generalmente yo creo que hay parte de ventaja. Entonces, si me preguntas un poco quién podría tirar más de quién, yo creo que alguien que está en esa esfera puede tirar más que un varón al final, ¿no? Salvo un caso muy concreto. Pero esa balanza se puede invertir a veces, dependiendo de cómo haya sido la carrera del presidente o de la persona que hablemos para llegar. Claro, es que siempre se habla del tema de los varones, como que no es que a los varones esto no Sí, les ha hecho ¿verdad? mucha gracia. Sí, siempre y claro, y como en realidad nunca terminas de saber. Es un poco como. oscurantismo. Claro, de claro, que hay, es pero- como los Illuminati del partido, Sí, ¿sabes? sí, sí. Es un poco tal, y claro, y en realidad dices hasta qué punto pueden meter mano, hasta qué punto son capaces de cambiar una decisión en que el presidente pueda decir lo contrario. O sea, en realidad. Que cuando pasan cosas raras muchas veces se dice, no, es que los Sí, varones es que los no varones han querido. del PSOE No han querido. o no, tal. no le han apoyado Y el en PP, esto, no y sé qué, el- o. Claro, ojo, ahí también hay que ver de qué tema estamos hablando, ¿no? Sí. Porque al final, comunicativamente también, puede ser que eso sea un poco la pantalla de humo que se pone, ¿no? De, es que no me han dejado, tengo las manos atadas. Ah, sí, y sí, sí. he hecho la culpa. Te interesa decir eso, ¿no? Para... Claro, he sí, hecho la culpa al varón, que bueno, asume un poco el coste personal de decir, de que le digan, es que no lo has dejado. Bueno, pues sí, no lo he dejado, ¿no? Puedes asumir un poco, pero Ya. no quemo tanto a la figura del presidente, Claro. que es un bien más preciado y puedo quemar al de atrás, O ¿no? sea, que a lo mejor es cuestión de una persona que está en la retaguardia, digámoslo así, y que También. no está expuesta en el foco, darle esa culpabilidad para que el presidente, que es el que está en primera fila, no Y se eso- lleve. Y a esa decisión llega más o menos a alguien como tú, o un trabajo previo de alguien como tú para llegar a esa decisión. En parte sí, entran muchos factores, ¿no? Pero en Sí, parte claro, sí. pero en parte tú Eso ayudas a es. que eso sea posible así, ¿no? Eso es, se puede estudiar, oye, ¿quién va a sufrir más el coste de esta decisión? ¿Quién tiene una percepción más negativa, más positiva, ¿no? Y se estudia y claro, luego pues puedes tomar la decisión. Que luego no significa, muchas veces pues a lo mejor no conviene, ¿no? El decisor pues te dice, bueno, pues esto está muy bien, pero yo Vamos a a mí hacer esto. fulanito me ha dicho, confío más en mi padre, ¿no? Por ejemplo, que o mi madre que me ha dicho, tú tira por aquí. Tira para adelante. Sí. O lo que sea. Luego, Sí, que al final simplemente lo que haces es que tenga todas las cartas sobre la mesa Eso es, a la hora de tomar la eso es. decisión. Y que Eso luego la es, persona que esté al cargo diga, no, pues voy a tirar por aquí en vez de por aquí. fuera. Efectivamente, pero por lo menos que tu papel, como en este caso ya es un papel de consultor más global, pues esté cumplido, ¿no? Es decir, mira, yo he hecho este servicio de consultoría y te he puesto las cartas sobre la mesa. Ahora, que tú quieras jugarlas de forma A, B o C, es tu decisión, porque es una cosa también muy importante y es otro límite que hay. Nosotros no decimos a nadie qué tiene que hacer. O sea, tú en un informe, si eres buen analista o consultor realmente, porque pues, consultor político, de comunicación política y tal, nunca le vas a decir a una persona qué tiene que hacer porque tú no tienes la bolita de cristal. Sí, y claro. es ponerte en un punto en el que si la decisión sale mal, tú cargas. Claro, con Eso, pues, la- eso. Pero hay maneras de exponer el informe indicando un poco que esto es lo correcto, ¿sabes? Sí, claro, que si tienes O sea, las varias de opciones, una manera indirecta, haya ¿sabes? una que diga. Claro. Claro, Esta- hay esta- maneras, o sea, se puede hacer más neutro, imagino, ¿no? Simplemente recopilar la información, esta es toda la información, estas son todas las cartas, decide tú, pero luego ahondar un poco más en ciertas explicaciones y decir, pues mira, esto puede ser más perjudicial, de forma indirecta, no tan directa como yo lo estoy diciendo, Sí. y esto a lo mejor es lo adecuado. Sí, siempre eso ya es en base al perfil que cada uno quiera llegar y llevar y la ética que lleves detrás, ¿no? Y como de buen consultor o cuál sea exactamente tu rol, ¿no? Sí, Si que quieres- no tienes jefes que te digan "Oh, algo así, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Intenta tirar a ver si por Intenta- aquí. claro. Que estos datos sean más que estos, ¿sabes? A ver si. Efectivamente, o sea, al final, yo por ejemplo, personalmente nunca intentaría hacer intento hacer los informes Lo más neutro lo más posible, neutros ¿no? posibles, porque al final, tú si eres buen analista o buen consultor, tú lo que quieres es que la persona que lo va a leer no entienda que hay una decisión mejor que otra. Porque no te corresponde a ti, no es tu papel. Claro. Es su papel que está de verdad en ese foco, en ese punto. Él internamente tiene un conocimiento más cercano de lo que estamos en la calle, ¿no? O del problema que sea. Tú, salvo que estés ahí en el día a día muy metido y aún así tampoco, ¿vale? Pero nunca vas a tener la perspectiva que él puede tener, ¿no? Claro. Entonces, al final lo que te interesa es que cuando él lea el informe no sepa que hay una opción
mejor, que hay una opción peor. Porque al final eso ya es sesgarlo. Lo estás Sí. sesgando O con que- tu percepción. Con tu percepción. O que si la hay, que sea él el que lo saque. O Él sea, es el que la tiene. con los datos que diga, joder, que a lo mejor tú puedes pensar, oye, claramente esta opción es la que yo considero que podría Eso ser es. más viable, pero que esa persona sea la que diga, ah, pues sí, es verdad. Eso es. Al final le quitas valor a tu propio informe, a tu trabajo, ¿no? Porque al final, Sí, claro. ¿para qué hago un informe y te digo 3 opciones? Si al final Si al te estoy diciendo final- esta. Haz esta. Claro, para eso voy y te digo, mira, opciona. Te lo cuento en 5 minutos y fuera, no te lo detallo, esta es la mejor. Entonces al final hay que dejar que sea él, en ese caso el decisor, con toda la información. Eso sí, hay que darle todo lo que se pueda, toda Sí. la información posible. Que llegues a generarle la duda con Eso nueva es. información, que la tenga en la cabeza, que Eso tenga es. que darle una vuelta. Claro, pero luego él es el que tiene que tomar la decisión y no si se ve que hay una más como más tendiente hacia otro, ahí le está metiendo un sesgo personal que no es el que toca como consultor. No, claro, y que a lo mejor incluso pueden cuestionar tu trabajo en ese sentido. Efectivamente. O que estás haciéndolo a propósito por algún tema ya interés tuyo personal. Sí, eso es. Así que éticamente, claro, ahí entra ya el valor ético de cada uno y lo que quiera. Claro, aportar. haciendo comparativa frío otra vez, si me permites, esto es como cuando ibas con Ash Ketchum a coger a Squirtle, a Charmander o a Bulbasaur y te dice, pero coge mejor a Charmander que este va a ser... Pues entonces, claro, no me des a elegir, no me des opciones. Efectivamente. Ahí el profesor Oak no estaba siendo objetivo. No. ¿Ves? Sabía Tiene- que la Charmander era mejor, eso es Bueno, no empecemos por ahí, ¿eh? Yo creo que Charmander es mejor, pero. Bueno. No empecemos por Te lo está Squirtle. diciendo, No se le toca a Squirtle, ¿eh? Sí, pero vamos, llevándolo un poco por la vía friki, pero en realidad es Sí, un poco sí, así. eso O es, sea, es un poco O poniendo sea, al delante. final, tú cuando juegas y eliges el Pokémon, tú tienes los 3. Y tú eres ya el que dices, ah, Claro, pues- otra cosa es que te diga, mira, puntos buenos y malos de cada uno. Y te estoy aportando información equilibrada de cada uno para que tú tomes la decisión. Pero si solo te doy puntos buenos de uno y el resto malos, ya te estoy sesgando. ya estás ahí. Oye, colega, y el resto no tiene puntos malos. Claro, eso es. Entonces, claro, con eso hay que guardar siempre una distancia, ¿no? Y también ayuda, salirse un poco de out of the box, ¿no? Ujú. Y aportar mejores soluciones muchas veces cuando estás fuera de ese salón y no estás tan metido Claro. en el barro, quizás, ¿no? Eso también aporta. Sí, que a lo mejor incluso te auto-obligas, digámoslo así, a ser lo más objetivo posible y salirte fuera de a lo mejor luego tu personalidad o tu Totalmente. tal te pueda llevar a hacer, ¿no? Sí, de hecho es algo muy importante que a nosotros en el máster se nos persigue mucho cuando nos enseñan Ujú. el tener cuidado con los sesgos personales. Hay un montón de sesgos y hay que hacer un trabajo continuo por el hecho de no caer. Joder, en y ellos. no es, ¿Y no es cómo se- complicado, cómo se claro, o sea, hace no es eso? complicado eso. A no- nivel personal ya, fuera del trabajo, ¿qué herramientas utilizas? Herramientas. Paciencia, ojalá, mucha. ojalá hubiese herramientas. Lo primero es conocerse a sí mismo, Ajá. ¿vale? Saber, oye, por ejemplo, volviendo un poco al tema político, yo creo que es lo que más fácil se puede entender Ajá. para esto, ¿no? Toda persona tiene una ideología. Y eso es así. El que te diga que no te miente. Entonces, lo primero que hay que saber es, ¿y yo cuál tengo? ¿O qué opino? Los temas, ¿no? Y va a haber uno, el contrario al que sea de tu opinión, que es el que te va a molestar. Ese te va a molestar. Y es así. Eso está estudiado. Ujú. Psicológicamente, nuestra cabecita no quiere escuchar, o no quiere leer, o no quiere entender lo contrario a lo que opina. Claro. Nos cuesta, nos da pereza, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer continuamente, y más encima en un rol o en un trabajo como puede ser el mío, es eso te tiene que dar igual. Yo tengo que saber de todo. Y lo iba a llevar mal yo, ¿eh? Joder, ¿te puedes creer que fuera de la política Sí. yo llevo un tiempo haciendo eso en otros ámbitos, tío? Y joder, yo de hace 2 años soy una persona completamente distinta, de mente, quiero decir, ¿vale? De mente abierta en cosas que yo ni me interesaban y es un poco por eso, probablemente. Claro. Es decir que cuesta. Sí, Como tú dices, cuesta. Pero luego al final te da un análisis un poco más grande, ¿no? Es decir, joder, no estoy perdiendo el 50% de la información, por ejemplo. Tengo todo el abanico y ya sé lo que me están también metiendo de opinión personal o de análisis, no, o sea, sesgado, el que me gusta leer a mí Ajá. y también sé el que no me gusta. Y aparte también te permite mucho tener ese conocimiento, esa conciencia, ¿no? Y anticiparte bueno, pues mira, seguro que ahora los tiros van a ir por aquí. Seguro que esta va a ser la narrativa. Seguro que este líder ahora va a contestar esto porque, claro, ya ha salido por el otro lado esto de aquí, ¿no? Ujú. Entonces, la persona que solo se queda da igual, en un medio o en un canal o Sí. en una tertulia, pues ahí comete ese fallo, ese sesgo de decir, oye, igual tengo que salirme, ¿no? O, por ejemplo, las redes sociales. También es
hay muchos sesgos derivados de ella. Por ejemplo, las cámaras de eco. No es exactamente un sesgo, ¿vale? Pero básicamente la cámara de eco lo que te dice es que tú en Twitter vas a seguir a gente de tu, de tu ideología, de digamos, tu cuerda, o de tu ¿no? rollo. De tu palo, de tus gustos. Entonces, Ujú. al final, eso, cuando tú sigues a mucha gente, eso va creciendo en volumen y acabas metido con una habitación donde solo lees cosas que a ti te gustan y que te Claro. vienen. Existe el sesgo de autoconfirmación, de decir, mira, pues es que hay más gente que lo opina, ¿no? También. Entonces, tu posición se va endureciendo, se va también. Claro, Depende te de. retroalimentas y Eso creces es, en ello, eso digamos. es. No hay un factor de contrapeso, de crítica, de Claro. decir, vale, yo tengo esta posición A, hay una B que pueda, oye, igual tengo que combinarlas o tengo que contraponerlas y mejoro mi posición. No, es como no. La B no, que no me gusta. Yo aquí, a la, y dame esto de leer, ¿no? Entonces al final eso es lo que hace muchas veces que se pierda el foco, que pierdas capacidad de análisis y que te vayas escorando hacia un lado u otro, o que pues al final dejes de tener una opinión tan bien formada como si te informases de todo ese De todo. espectro y todo lo que... Y eres más fácilmente manipulable, además. Sí, al final, claro, tú estás solo en un punto de ese campo enorme, entonces al final todo lo que viene por esa banda, ¿no? Ese carril, te lo comes, Te lo ¿no? comes, y, claro. y hay veces que hay gente que baja mucho la guardia y ya no analiza, ¿no? No sé, pues no se para a recapacitar. Ya. Oye, esto, vale, lo he leído, pero ahora, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué hay detrás? Hace falta hacer a veces ese análisis. Claro, o sea, digamos que te obligas tú a ti mismo a quitarte la venda. Sí. Claro, y a decir, joder, yo soy así, pero claro, estoy viendo cosas que no son así. Y a pesar de que yo soy así, me tengo que obligar a lo que, como lo decíamos antes, a Efectivamente. valorar otras opciones que en realidad tú a lo mejor no las veías válidas y que es así y ya está. Efectivamente. Volviendo también a otro ejemplo, el tema futbolístico que hemos sacado antes, Sí. que también esto mucha gente seguro que lo va a entender más fácil. Yo soy del Atlético de Madrid y para mí Julián Álvarez no toca dos veces el balón, ¿vale? Si yo no hiciese caso a mis, mira, claro, si yo no tuviese ese stopper, ¿no? De decir, Sí. oye, cuidado, yo directamente leería todo mi Twitter Atleti y diría, es que no lo toca. Es que Y no lo cualquiera toca. del Madrid que venga a decirme, tío, pero has visto tu vídeo, digo, no, quita, es que no lo toca. No, pero no lo toca. ves este que sí que he visto Claro, yo de uno sacaría que yo he rápido. seguido. Efectivamente. Entonces, ahí lo que hay que hacer es decir, vale, yo opino esto Sí. y quiero opinar esto. Pero vamos a ver qué me está diciendo la otra persona que no está de acuerdo conmigo. Tráeme ese vídeo. Vamos a verlo. A ver qué dice. Cómo se enfoca, lo toca, no lo toca, lo miramos bien. Hablas con más gente. Escuchas esos argumentos de la otra parte, ¿no? Pues es que descubres que la normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. es ese trabajo de decir, no quiero escucharlo, a decir, cuéntame, enséñame, venga, dime. No quiero leer esto, no, espera, dame el periódico, a ver, ¿qué dice este periódico? O a ver, ¿qué está diciendo este líder, ¿no? Ujú. De opinión. Y pararse a reflexionar y ver. No significa que tú estés... Hay gente que a lo mejor se cree que es que... Que te vendes o... Claro, es que estoy leyéndome esto, estoy escuchando a este hombre cuando es todo contrario. No, es que hay que escucharle, que está para Claro, eso. hay que ver que... No, es que me Escúchale. pagan por Opino. eso, o sea... Yo claro. soy del Madrid y lo hice. Yo lo miré. De hecho, yo creo que llega un punto en el que hasta los algoritmos te pillan porque hay mucha gente muy polarizada y solo te muestra eso. A mí ya me muestra cosas muchas veces cuando tengo interés en algo de ambas, ¿vale? De ambos puntos de vista. Y creo que es porque mi forma de buscar ya a lo mejor el algoritmo me ha cazado y se ha dado cuenta y me puede sacar cosas del Atleti. Y yo soy del Madrid, ¿vale? Y me pasa todas las semanas, además. Y yo soy muy crítico. Además, yo si veo fútbol con gente en Madrid pueden pensar que soy de cualquier equipo porque yo soy muy crítico. Y yo cuando lo vi, primero tenía muchísimas dudas porque esas primeras imágenes que salen cuando el partido es que no ves nada realmente. Luego la de la lupa que salió después, creo que en el postpartido y tal, ahí ¿la toca dos veces? No la toca dos veces. Yo lo dije desde el momento que la vi. Yo lo que creo es que la toca con los dos pies a la vez. Toques al balón hay solo uno. Pero es como a la vez, ¿sabes? Vamos a hablar en A serio de esto. raíz de eso, no, lo que iba a decir, a raíz de Vamos, eso, ya, a raíz de eso, yo empecé a ver cosas en el móvil y me salieron un montón de imágenes Sí. de gente que pone cosas del Atleti, poniendo ejemplos y movidas Sí, sí, diciendo, sí. ¿por qué no me salen cosas del Madrid? A mí, ¿Sabes? a mí me empezaron, o sea, a raíz de esto sí que es verdad que, claro, a base de entrar en los vídeos de no es que si la toca, no es que no la toca, ya de repente empezaron a salirme ya de todo.
Ya, y sobre todo del tema de la toca o no lo toca, de repente vi todo mi timeline, todo lleno. De, Sí, tío, de es la toca no lo horrible, toca, es no, pero es que horrible, mira aquí, es claro, horrible. ya de gente que da explicaciones, de gente que es del Atleti pero dice que sí que la toca, de gente del Real Madrid que sí que la toca pero que es una mierda de norma. Entonces, claro, sí que es verdad. Que volvemos a lo mismo, que a pesar de que yo lo que pueda pensar, claro, si yo, por ejemplo, soy el del VAR y tengo que darle esa información al árbitro, tengo que decirle, no, pues mira, esto es la información que hay, tú ahora ya con ello pitas si es gol o no es gol, y de esa manera Claro. pues ya... Que luego, si lo analizas. Que la del- toca 2 veces, ¿eh? Que la toca, porque, No, porque la no, toca. No la toca 2 veces. La toca 2 veces. La toca con los dos La pies a la vez. toca 2 veces. La toca con los dos pies a la Eso vez. sí es verdad. O sea, ese la desplaza 1 centímetro de Ni mierda. eso, yo creo que ni eso, tío. Es Pero- como 0,0. Sí, nada, es una mierda. Un o sea, segundo, o sea, nada, es mínimo, pero sí que es verdad que ha habido, o sea, luego ya viendo recopilatorio de vídeos. O sea, que el del VAR, que te salen claro, muchas hay cosas, muchísimos que luego iguales dicen, que- no, que es- que sí que es verdad que ha pasado muchas veces que le ha tocado En la- nada y en la la han Premier, anulado. sí, es sancionado. O sea, que el del VAR al final estuvo bien porque, por visto, la norma, pues es. Sí, sí, desde sí. que se corrigió es la que. Que es una mierda. Es una mierda. gilipollez. Que el Pues, Madrid hombre. no hizo una mierda ese día, también. Sí, eso de hecho, es el verdad. Madrid. O sea, yo, bueno, soy muy crítico, no voy a entrar en eso, pero yo estuve Y cabreado. aquí nos Mira, embarramos. verás. Estuve cabreado todo el puto partido, la verdad. Sí, sí, tío, porque no puede ser que solo dos putos jugadores. O sea, el Atleti estaba como 1 o 2 escalones por encima en intensidad durante todo el partido, salvo 2 jugadores del Madrid. Ya ves. Salvo que eran Bellingham y Rodrigo. Es verdad que luego al final del partido Se pone la Valverde y alguno más se tiran. espabilan. Pero el resto, o sea, tú no puedes jugar una eliminatoria de ese nivel en ese momento como si estuviese jugando una pachanga, tío. O sea, hay que salir a jugar como salió el Atleti. Claro. Es verdad, tío. Es así. Fútbol aparte. Al final se ha enfadado, ¿te has fijado? Al final se ha enfadado. sí, sí. Siguiendo un poco por la política, antes de tocar el tema privado y todo eso, me resulta súper curioso también todo el tema de las elecciones. Siempre también hay como mucho oscurantismo. Yo he intentado buscar cosas, ya no solo en España, sino a nivel de fuera de España es todavía más difícil, ¿vale? Todo el tema de recuento de votos, cómo se lleva eso, o sea, cómo se gestiona eso, cómo se hace eso y cómo hay tan poca información realmente de cara a la gente o a alguien que le pueda interesar como a mí. Cuando hay unas elecciones, que creo que es algo trascendente y súper importante a nivel de un país. Pues mira, aquí la respuesta es muy fácil. Todo aquel que quiera saber cómo se hace esto, lo que tiene que hacer es irse a un recuento de las elecciones, que son públicos, y ahí ves exactamente cómo funciona todo. Y te sorprendes, ¿no? De que funcione tan bien, yo creo, para ser el proceso que es, que funcione todo tan bien, con la cantidad de errores o la cantidad de, no sé, cosas que pueden pasar, ¿no? Yo he ido a varios recuentos, porque como soy muy friki de estas cosas, y antes de ponerme en la tele a ver un poco cómo van bailando los escaños, pues te bajas al colegio electoral que te pilla más cerca y pasas antes de que cierre la puerta y tal. Y al final te das cuenta de que es gente que está en las mesas, cualquiera de nosotros, no sé si os ha tocado alguna A vez. mí nunca. A mí ¿No? sí me ha tocado. Te ha tocado, ¿no? A mí me tocó en las europeas. O sea, A has mí tenido la nunca me ha maravillosa tocado. experiencia. La maravillosa experiencia, que fue maravillosa, porque, vamos, había alguno que llegaba ahí, te daba la explicación de no es que haya votado esto y tal. Y claro, yo de verdad me le quedaba mirando así. No me importa, ¿no? ¿En serio me están montando aquí el numerito? Que yo soy un tío que le han llamado, o sea, que le han dicho que tiene que venir aquí con una carta y que mañana tengo que volver a trabajar. currar a mi curro. ¿A mí qué me cuentas? Bueno. Vete a la Moncloa, coño, vete a... ¿sabes? Efectivamente, ¿no? Sí, es que literalmente es así. Pues si te ha tocado la maravillosa experiencia, Sí, encima... y hemos tenido que contarlos y 2 veces y tal. Eso Y, es. o sea, vamos, yo ese día me acuerdo que entré allí a las 7 de la mañana, juraría, por 7, y entre que te dicen, te explican, explican tal, no todo. sé qué, que tienes que hacer esto así, y además siempre están los hombres estos que están aquí controlando de cada de la partido y administración. tal. Bueno, vale, sí, apoderados. Los vocales y demás. o- Apoderados, sí, vocales, sí. Entonces, claro, tiene que ir todo como. Va todo como muy instrumentalizado, o sea, va todo muy organizado. Y luego sí que es verdad que votando además, o sea, contando los votos, vamos, ahí no hubo cosas raras, vamos, que yo viera, ¿eh? Claro. No hay cosas raras ni nada, la verdad que es Claro, curioso, ¿eh? o sea, yo me refiero a donde hay cierto oscurantismo es de ahí a después. O sea, Ajá. ¿cómo se hace eso? O sea, a mí me encantaría que me llamasen. ¿Se puede grabar si estás allí?
Yo haría un documental. Hostia, no sé. De todo el proceso. A nosotros, desde luego, no nos Claro, o sea, dijeron tú nada. cuentas los votos, los certificas, eso, ¿sabes? Se junta. Claro. ¿Cómo se cerciora luego de Eso, que, eso se lo llevan en de sobre que la esa policía. suma ha sido lo que tú has puesto y con Claro. más esa otra, más esa otra? Es que contado, se supone que luego los presidentes de mesa dan el número exacto de votos de cada tal y luego eso se lo lleva a la policía en sobres, ¿eh? Eso es. O sea, y luego ya lo echan ahí al coche. De ahí se van Al dos juzgado. policías con, además, que lo llevan todo como con. Bridas y- Sí, sí, o sea, se lo llevan todo. Como lo del camión de Prosegur. Sí, sí, sí. O sea, literal, ¿eh? O sea, como el camión de Prosegur que va por la pasta a los comercios, muy igual, ¿eh? Y se lo llevan con su brida, con su tal. Además, le ponen como un de seguridad aparte, no sé qué. O sea, la verdad que está curioso el tema, ¿eh? Como te Eso llega es. ahora la bolsa del Yassit, ¿no? Sí, un poco, sí, porque madre mía. Eso es. Con la calidad de O sea, frescura ahí. Ya ves. O sea, al final, claro, tú dices, ¿cómo va después? Eso se digitaliza todo, ¿vale? Y lo que mucha gente a lo mejor no sabe es que luego, o sea, ese recuento es el provisional. Porque luego hay otro. Luego hay otro recuento, ya en juzgado, con menos gente, ese ya no es público. De hecho, tienes que estar acreditado por tu partido para ir, que es luego donde van los partidos a ver qué ha pasado, ¿no? Y en ese recuento es donde se mira todo exhaustivamente. Pero Entonces, ¿se hace el recuento de la parte digital o se vuelven a recontar? digamos que se coteja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo yo en el acta digital? Que hay. Porque tú cuando votas en el día de las elecciones, eso hay un acta que se rellena, Sí. ¿vale? Y todo eso luego el encargado de la administración pública es quien te dice, dame el acta un momento, le echa la foto y te lo deja, ¿vale? Y eso va por un lado al juzgado y luego él, por otro lado, se transmite, ¿vale? Al centro de datos. Entonces, cuando después se hace el recuento formal, serio, se cotejan ambas. Y lo que me gusta es que, esto que decía, joder, está muy bien el montar el sistema para todo lo que podría pasar. Porque tú te cuenta que si hay al menos personas de 4 partidos, ninguno de esos partidos tiene intereses en común. Entonces todo lo que a mí me venga bien que salga en el acta, al de enfrente no. Entonces ya tengo ahí un contrapeso que va a hacer que levante la mano y decir, oye, no, esto está mal. Esto está mal. Entonces hay muchos ojos mirando que nada esté mal y que todo esté bien y esté correcto, ¿no? Entonces, si hay algún punto en el que, por ejemplo, el acta digital tiene algún fallo, algún error, porque muchas veces la gente, al rellenarlo, pues a lo mejor se da el número o no se entiende, muchas veces, ¿no? Se escribe a lo mejor el dato que no es y eso hay un descuadre, ¿no? Pues se revisa luego y es donde efectivamente se saca, vale, ¿esto qué ha pasado? Vemos un poco... No sé si se abre la urna como tal, ahí sí que no te puedo decir porque nunca he estado en uno de estos, ¿no? Imagino que a lo mejor eso será si ya de verdad hay algo que no se pueda confirmar, Claro, se descuadre, volverá a hacer Eso una es, revisión y ahí exhaustiva. eso ya es judicial, es decir, no se hace en el colegio de votación donde no hay está el encargado de la administración pública, los partidos y la policía a la entrada. No, eso está bastante arreglado, está el juez y se hace una comisión, exactamente, no recuerdo bien quién es la persona que está, ¿vale? Pero sí que está bastante bien medido para que no haya ningún tipo de problema, ¿sabes? De hecho, esto se sigue haciendo así y todavía no se incorporan sistemas de voto electrónico, por ejemplo, ¿no? Que pues a lo mejor alguien puede pensar, oye, estamos en 2025. Yo ¿En creo que serio? ya los papelotes. Efectivamente, ya está bien. joder, ¿en serio hace falta seguir haciendo las cosas con actas, lápiz y tal? Y pues sí. contando a mano. Pues es que es lo más seguro. Es que es lo más seguro. Claro, Ahora porque mismo, por la vía informática. ahí está- cuidado, porque al final te la juegas. A que la máquina... De eso hablaremos también. Efectivamente, ¿no? De A que los la planes máquina... de Counter. Claro. A que la máquina pues pueda sufrir algún tipo de ataque, ¿no? O ya no la máquina como tal, sino al envío de esa información, que alguien capture un poco los datos y decir, te la juegas, ¿no? No, que simplemente está- dé error la máquina y no haga bien el conteo También, o lo que sea, ¿sabes? también. O sea, ya no solo el hecho de que ataque a alguien tercero tal y que dice, no, que simplemente la máquina, que las máquinas siguen siendo máquinas y que no haga bien Eso su es. trabajo. Entonces, parece mentira que lo sigamos haciendo así, pero es la forma más correcta y, bueno, yo creo que más segura de momento, ¿no? No, Bueno, joder. no sé más correcta, pero más segura. ¿Cambiará eso en algún momento? o Yo creo crees? que sí. Yo creo que sí. En algunos países ya se está haciendo el voto electrónico, sobre todo para zonas muy rurales, ¿no? Donde el Estado a lo mejor no llega, no tiene capacidad de Para la llegar. accesibilidad, ¿no? Eso es. Entonces, pues oye, tú con un dispositivo eres capaz de abarcar mucho más territorio Claro, sí. y hacerlo de una forma más óptima, ¿no? Y eficiente. Pero creo que le queda.
para verlo masivamente, creo que le queda bastante, por temas de seguridad. Y los días de elecciones, Indra tiene mucho trabajo, ¿sí o no? Yo creo que, vamos... Esos son los que más, ¿no? La respuesta es sencilla, tienen mucho trabajo. Sí, tienen ¿no? mucho trabajo, sí. Es un proceso, pues eso, muy estratégico al final. Como sabéis, las elecciones de un país son claves. Al final estamos hablando de que es un momento, es un día en el que el statu quo, el poder, la administración, pues tiene la puerta abierta. Porque hay alguien que tiene que salir y alguien que tiene que entrar, ¿no? Entonces, es un proceso clave que significa qué va a pasar en un país de aquí a 4 años. Y bueno, fijaos, de hecho, es que el ejemplo más claro es Estados Unidos. Cómo ha cambiado el país Joder, ya ves. después de unas elecciones, en esas elecciones, ¿no? Entonces, al final, son procesos clave que hay que asegurarse que todo salga muy bien, que tiene que estar todo muy medido, muy milimetrado, con unos procesos muy seguros y muy estudiados. Y claro, entra en ese punto, pues al final, como cualquier otra empresa que se pueda dedicar a llevar toda la logística, ¿no? De una votación, de unas elecciones, pues es que es mucho trabajo ahí, sobre todo. Claro, porque, o sea, yo puedo seguir preguntando porque... Como la Super Bowl. Que, claro, eso estaba pensando, digo, ese día es como el día de la Super Bowl, ¿no? que está todo el mundo ahí pendiente, está todo el mundo tal. Sí. Y entonces, claro, o sea, a la hora entonces de redactar informes en lo que se refiere, por ejemplo, en unas elecciones que son días y tal, claro, vosotros como empresa, digamos, pero claro, no sois empresa privada del todo. Depende. Tú lo que haces es asegurar que el proceso se lleva a cabo de la mejor forma posible. Vale, y si luego yo como persona externa te pido un informe de esas elecciones, ¿te lo puedo encargar? Depende de por ejemplo, qué interés... Bueno, no depende, sino tú como cualquier persona que tiene una necesidad de negocio, por ejemplo, decir, oye, mira, yo quiero saber, quiero un informe de esto. Sí. Tú puedes ir a Indra y como empresa de consultoría contratar servicios. Claro, o sea, yo a lo mejor que tengo una empresa, yo que sé, me lo invento, de ropa deportiva. Digo, voy a pedir esto, pero claro, luego si yo, por ejemplo, quiero pedir algo de un tema público, a lo mejor ahí es cuando me tenéis que decir, oye, pues a lo mejor esto no. Claro, eso ya depende de qué información y demás. Hay evidentemente protocolos y todo eso, que básicamente, pues, administraciones públicas, pues, en consultoría en ese punto, pues, oye, como ya hay, digamos, es una administración... Sí. no me sale la palabra. Bueno, hay una palabra que se utiliza para, pues, securizar quién puede firmar ese tipo de contratos o ese tipo de cliente, ¿no? O sea, no. Si tú el día de mañana vas y preguntas, oye, mira, quiero un informe de esto, pues seguramente a lo mejor te digan no. Claro. Este tipo de informe de producto no se vende a un cliente, claro. Se vende a más administraciones. Pues, o sea, claro, que el hecho de que seáis una empresa no significa que aceptéis todos los trabajos que os encarguen. Eso entiendo que llevará una aprobación previa. Eso es, para aprobación. Que era la palabra que no me salía. O sea, tú claro. tienes que pasar un proceso de validación y aprobación como parte de como partner o como, ahora no me sale la otra palabra, que es como proveedor también, por ejemplo. Hay muchas empresas, sobre todo empresas tan grandes, y trabajando en, pues, defensa, seguridad, materia de elecciones, ¿no? De comicios, pues que tienes que validarte también para saber, oye, quién eres, con quién vamos a trabajar, ya no solo por la información que vamos a tratar, sino reputacionalmente para la empresa de, oye, con quién estoy trabajando. Claro. Aquí me viene fulanito, pero a lo mejor fulanito financia cosas turbias, ¿no? Claro. O lo que sea. Entonces, ahí hay un proceso. Entonces, claro, al final hay que tener cuidado. Claro, a lo mejor tú vas a pedir algo a Indra y se vuelve contra ti porque te investigan y te encuentran algo, ¿eh? Y te joden el sueño. Si alguien se puede permitir elegir con quién trabajar. Sí, claro, obviamente. Y, joder, en base a lo que decías, de que al final son 4 partidos que tienen intereses totalmente diferentes, ¿no crees que la política podría funcionar así? Pues yo creo que bien está bien, incluso, que tengan intereses distintos, porque al final... volvemos a lo mismo, es como una balanza, ¿no? Yo te tiro para un lado, pero tú me tiras para el otro, claro. Y al final no tiramos todos para el mismo, ¿no? Hay un contrapeso y hay alguien que en algún momento, ente, actor, partido, lo que queramos, que va a coger y va a decir, va a pegar un bandazo, oye, esto no, vamos a por esto, ¿no? Es decir, si todos los que estamos en esta sala estamos de acuerdo en una cosa, en un punto, en una idea,
pues a lo mejor no estamos perdiendo otra, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el mundo de startup, ¿no? Viene muy bien gente que ve el mundo de forma distinta, porque eso te hace un análisis más enriquecedor, ¿no? Y volviendo a la política, pues al final esto también es como el mercado. ¿Qué queremos? ¿Un monopolio? Donde lo que hay es lo que hay y te lo tienes que comer. O a lo mejor queremos que haya más opciones, ¿no? Que eso contribuya al consumidor, en este caso al ciudadano quizás, también para joder, tener un espectro amplio de ideas, ¿no? De puntos de vista, de análisis, de soluciones, y creo que evidentemente en términos de funcionamiento es mucho más fácil, en un punto de vista teórico, ojo, que esto si no es conflictivo, pero evidentemente si solo hay una persona que toma la decisión, que manda, o hay un partido que es el que dice por aquí, pues como tú dices, ¿va a funcionar mejor? Sí, porque no hay nadie que te pueda poner llevar un la contraria, tope, que te ponga un ¿no? freno. Claro, es muy fácil. Ahora bien, ¿es lo que debe ser? No. Y bueno, pues yo creo que en ese punto que haya esa complejidad de opiniones y de punto de vista, viene muy bien. Y es lo que tiene que ser. Y siguiendo con el tema de las elecciones, Sí. en Venezuela, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver. Los días que hay elecciones en Venezuela, ¿Indra tiene también mucho curro? No. Desgraciadamente. O sea, que es... A lo mejor. Incluso. Yo, la verdad es que no cobro en función de cuántas elecciones hay o no. Entonces ahí, pero no. Nosotros, cuando hay elecciones en Venezuela, no. Yo me cojo mi... sí que te confieso, esto... primicia. Me cojo mi cubo de palomitas, Vale. me siento en el sofá, Y venga, ¿no? enciendo la tele y me pongo a ver qué pasa. A ver quién gana. A ver qué pasa, ¿no? A ver dónde está qué pasa. el spoiler, ¿no? Pero no, o sea, evidentemente no, nosotros allí no tenemos trabajo. Cuando pasan elecciones en Venezuela, pues desde el punto de vista del politólogo, sí que me gusta, evidentemente, como cualquier tipo de elección. Sí, claro. Me gusta ver un poco a ver qué va a pasar. También es, de hecho, te diría que para mi trabajo lo que influye realmente es estarte al loro de todo lo que está pasando en el mundo, porque nunca se sabe cuando te va a hacer falta esa puede, información, eso ¿no? es, o a qué te puede ese análisis de, aunque sea un ejemplo o un escenario similar, a qué te puede venir bien para luego analizar un riesgo que pueda haber, ¿no? Oye, que Sí, es o una que se presenten situaciones Eso similares. es, más allá de que personalmente, porque soy un fricazo de esto y me gusta, ¿no? Sí. Pero es de verdad, cuando hay elecciones en cualquier país, ese es el punto. El estar atento y ver qué pasa. Porque al final todo luego te afecta personalmente y ya no sabes si profesionalmente luego pues te va a ser útil para algún análisis. Como que el día de las elecciones en Estados Unidos no dormiste, ¿no? ¡Buah! No. Ese sí que no me lo perdí. A lo mejor el de otro país, a lo mejor pues me lo pierdo, pero ese no me lo perdí porque además... Era importante esta vez. Sí, y a mí los conflictos, ¿no? El tema militar, la defensa, todo eso me encanta. Ajá. Me encanta igual al mismo nivel que la política. Y claro, al final tú te paras a pensar qué es lo que puede pasar cuando sale Trump, en base a lo que iba diciendo, y alguien como yo que Y no habías imaginado ni por asomo todo lo que estaba pasando. claro, o sea, yo sí que le dije a amigos que me preguntaban, ¿no? O compañeros del sector, que hablamos mucho de esto, tenemos conversaciones muy profundas. Sí. Yo sí que fui capaz de decirle, mira, en cuanto salga Trump, se acaba la guerra de Ucrania, Ucrania se la envaina, Rusia se sale con la suya, y de ahí todo lo que tenga que venir, malo, al final va a haber que comérselo con patatas porque no se está en una posición de poder para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Claro, yo le dije, pero esto, o sea, va a pasar, pero de aquí a lo mejor, pues no sé, 6 meses, es decir, un año a lo mejor, ¿no? Es decir, que esto lo vamos a ir viendo progresivamente, pero lo que yo no era capaz de ver era que iba a ser tan rápido. Ostras. Este cambio, este giro tan brutal, ¿no? Y sobre todo con cómo está siendo, ¿no? Que básicamente es tirar por borda un montón de cosas, un montón de pilares que tú has construido durante, bueno, la administración americana ha construido durante mucho tiempo, un statu quo que tenemos, unas normas en las que más o menos nos basamos, ¿no? Y regulamos un poco esa política de seguridad, ese espacio de seguridad, y de repente llega Trump y dice, esto no me sirve. Además, el argumento de Trump es prácticamente inexistente. Ajá. Desde un punto de vista político o estratégico, no lo hay. O sea, Trump es, pues a lo mejor hay que pararse a analizar un poco el perfil, ¿no? De empresario que a lo mejor tiene, no lo sé, porque esto es un análisis que exige una profundidad muy amplia, ¿no? Pero a lo mejor es, oye, el punto económico es su vector central y el resto da igual. Y vamos a ver cómo ponemos fin a esto por, pues yo qué sé, por la razón económica que sea, ¿no? Pero hay más.
hay más que eso. Y Trump parece ser pues que te dice, no, es que voy a hablar con Putin a ver si hay que poner freno a esto. Ya, hay que poner freno, a nadie nos gustan las guerras. Sí, claro, obviamente. ¿Pero cómo? ¿Y qué consecuencias va a traer, ¿no? Para el esquema de seguridad europeo y un poco en general para el balance de poder que tiene también Estados Unidos en el mundo, que ahora mismo, ellos habían construido un esquema de alianzas y de confianza con muchos países que ahora mismo está derrumbando. Claro. Pues yo eso lo tenía claro que iba a pasar. O sea, yo lo escuchaba de antes y yo le creía. O sea, sabía que iba a ir a saco. Me ha sorprendido la manera en la que el personaje se le está. Pero yo creo que eso ha sido por juntarse demasiado con Elon Musk, quizás. Que ya le venía pasando tiempo atrás. Pero que iba a ir a saco, yo lo tenía claro. Y que iba a dejar de lado a Europa o que iba a hacer de menos a Europa, también lo tenía claro. Y hasta en una parte de mí, yo creo que eso lo he comentado aquí, yo estaba hasta de acuerdo con que hiciera eso. Porque creo que tú entiendes mucho más que yo de esto. Es una opinión mía que no tiene de alguien que no fundamento tiene ninguno. No pasa nada, no, tampoco. Pero yo creo que estamos en un punto en el que a Europa le hace falta espabilar. Y creo que algo como esto es un punto de inflexión en el que de verdad le puede hacer espabilar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo lo veo como consecuencia. O sea, me refiero, ¿es una necesidad? Sí. Que ha venido como una consecuencia también. Es decir, al final Europa necesitaba espabilar porque no tenemos esa autonomía, ni le vamos a tener. Y efectivamente una consecuencia de esto que ha pasado es que o Europa se pone las pilas, que vamos muy tarde y muy retrasados en ese punto, o al final vamos a estar amenazados mucho más tiempo por Rusia. Y con una gravedad, una profundidad, pues que a lo mejor nos tenemos que remontar a tiempo... bastantes años atrás, ¿no? ¿Cuál es el peor de los escenarios, según tu punto de vista? Pues, mira, en esto me remito al informe... doy un poco de contexto. Los servicios de inteligencia de países, sobre todo limítrofes con Rusia, en este caso Lituania es un poco el que os voy a comentar, pues analizan estas perspectivas y, como tú me has preguntado a mí, hacen escenarios, ¿vale? Y entonces esto se publica y es un poco, para mí, la clave. Básicamente el informe recoge que Rusia va a duplicar su amenaza contra Europa, contra los regímenes, las democracias europeas, ¿vale? ¿Y por qué? Porque lo que intenta es desestabilizar, intentar desunificar, intentar que no se cohesione más la Unión Europea, ¿no? En el informe pues se habla de que ha habido sabotajes, de que se está activamente intentando manipular e influenciar, ¿no? En la opinión de los países, ¿no? Cuando hablamos un poco de dominio cognitivo, es aquí donde Rusia tiene mucho potencial. No tanto en el ejército que podemos ver, ¿no? Los tanques, los aviones, no. Rusia, yo creo, donde tiene mucho potencial y tenemos también que poner las pilas, es un poco en ese dominio cognitivo, ¿no? El hecho de... O sea, esto lo bajo un poco al terreno. Básicamente cómo influir en la percepción de las personas. Con narrativas, la desinformación está también ahí. Todas estas guerras un poco híbridas, ¿no? La zona gris, ¿vale? Sí. Es un poco para mí el concepto. La zona gris es lo que se emplea y se está empleando. El informe dice que va a ir a más. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Pues que evidentemente los países que están ahora mismo limítrofes con Rusia y que eran de su antigua órbita soviética, pues se vean amenazados. Se vean amenazados porque al final Rusia está viendo que ha pasado Ucrania en 2 ocasiones y que en esta última pues se ha salido con la suya, porque el balance es ese. Es decir, sí, se lo hemos puesto difícil, le hemos apoyado porque mucho. lo han pasado bien mal, o sea, incluso ha habido zonas que Ucrania ha podido atacar terreno ruso, ¿no? Eso es, y lo está haciendo de hecho todavía. Sí, lo único, creo que han retomado un poco de terreno ahora, si no estoy yo equivocado, sí. Ha vuelto Rusia a tener un poco más de terreno de tal, pero que no han ganado ni mucho menos. No, Ucrania tiene capacidad para atacar terreno ruso, suelo ruso. De hecho, ha habido hace un par de días, ha habido un ataque a la base de Engels, que es una base estratégica donde Rusia tiene su flota de bombarderos estratégicos con capacidad incluso nuclear, ¿vale? Y eso, claro, atacar ese objetivo tiene un valor muy elevado, ¿no? Claro. Entonces, tiene esas capacidades. Incluso llegó también a invadir en un pueblo por ahí fronterizo ruso. Sí. Llegó a entrar y demás, ¿no? Pero claro, al final lo que queda es Rusia se ha estabilizado en las zonas que ha conseguido capturar, se ha hecho fuerte ahí, se ha puesto a la defensiva, las ha estabilizado y en ese territorio Ucrania no
vamos, no tiene pinta ya que pueda darle la vuelta. Es decir, Ya. al final ya fijaos cómo hemos cambiado el plano de... o sea, ahora ya, como antes os hablábamos un poco del terreno cognitivo, las narrativas, ahora ya el enfoque no es qué material vamos a mandar a Ucrania o cómo Ucrania puede entrar en territorio, a recuperar su territorio, entrar en territorio ruso, atacar. No. Ahora el enfoque es que Ucrania tiene que estar en las negociaciones, que no se puede negociar con... Estados Unidos no puede negociar con Rusia, que Rusia está comiendo las negociaciones a Estados Unidos y que vamos a ver si le ponemos freno a esto, de qué forma o no le ponemos freno. Ese es ahora mismo el punto en el que está. Ya no estamos hablando de cómo darle la vuelta a la situación en el terreno de... Ya es saber cómo encajamos el a ver golpe, cómo ¿no? Eso es. A ver cómo lo encajamos y cómo asumimos daños y vamos a ver cuál es el escenario dentro de lo malo, o sea, dentro de lo peor, lo malo. Vale. Solo. No... Y a raíz de esto, ¿hace bien España rearmándose entonces para lo que pueda venir con Rusia? Sí, yo creo que sí. España, Europa entera. Sí, bueno, pero España Sí. en el caso concreto nuestro. Pero claro, pero en realidad que es un escenario que sí que se está viendo que en toda Europa se están viendo obligados a meter más dinero en defensa y demás, o sea, hace bien. Claro, esto ya es muy opinión personal. Sí. Yo creo que sí, ¿por qué? La primera razón es porque hay que apoyar, o sea, al final Europa tienes un bloque, ¿vale? Y no puede ser que unos tiren más que otros del bloque. A lo mejor para otros sectores o factores bien. Pero militarmente, y más como se está poniendo el contexto del panorama mundial, porque luego si queréis hablamos de eso, pero esto realmente era el aperitivo. O sea, lo que ha pasado en Ucrania no tendría que haber pasado. Y de pasar es el aperitivo. Realmente el conflicto, igual, en mi opinión, el conflicto gordo no es este. Es uno que va a venir pues, por el Pacífico, ¿no? Que es Taiwán. No sabemos cuándo realmente llegará. Se pueden hacer estimaciones, viendo un poco los despliegues chinos que ha habido últimamente. Pero es donde está el foco y el propio Trump lo sabe también, ¿no? Y ya pasó en su primera legislatura que decía que su objetivo realmente es ese, ¿no? El rival de Estados Unidos realmente es China, según su visión y demás, ¿no? Entonces, ¿España hace bien? Sí, porque hay que estar como bloque a la par y aportar ese desarrollo de la industria armamentística europea. También por un punto de vista económico, al final España tiene Navantia, por ejemplo, tiene Santa Bárbara, tiene Sindra, tienes Airbus, que también España tiene inversión ahí, y al final eso es empleo indirecto, ¿no? Y significa una mejora de las capacidades propias, que a ti te vienen muy bien. Porque claro, aquí estamos mirando ahora mismo hacia los países eslavos, hacia Rusia, pero no miramos hacia abajo, que es el Sahel, ¿no? El Sahel es un avispero ahora mismo, tiene una inestabilidad enorme, y los problemas que ocurren ahí al final derivan y acaban llegando a España, que es un poco el país ahí que sí que está más cercano. Me podéis decir, bueno, pero para eso hace falta que desarrollemos el Eurofighter o la fragata o el mejor radar. Pues quizás no, y quizás sí, ¿no? Entonces, al final hay que aumentar capacidades, hay que investigar, hay que desarrollar, hay que dar trabajo, hay que ponerse las pilas. Y luego veremos hacia dónde lo empleamos o hacia dónde lo vendemos y lo exportamos, etcétera. Pero al final tiene que haber un... Pero por lo menos que esté desarrollado por lo que pueda suceder, Sí. tanto para poder exportarlo fuera o para tenerlo dentro por lo que pueda pasar. Quizá Eso más es. por interés interno casi Eso que es. porque Sí, claro, a ver, al obviamente. final- También- Ahora será más y- por interés interno. A lo mejor hace un par de años no era tanto interés interno, pero claro, ahora viendo la situación que está habiendo con Rusia, a lo mejor ya ahora sí que nos interesa más por lo que nos pueda pasar a nosotros. Y Claro. respecto a lo que decías de Taiwán, ¿crees que por eso era importante que a Rusia no le saliese gratis invadir Ucrania? Era un mensaje, por así decirlo. Sí. Y segundo, si Trump está actuando como está actuando con Europa, incluso un poco, no deshaciendo, pero sí perjudicando a la alianza, si eso ocurre, Estados Unidos sí que está obligado a entrar, pero si está como ninguneando un poco a Europa, no le puede dejar un poco de lado y mandar a la mierda. Claro, porque la OTAN, o sea, a raíz de esto, porque la OTAN en realidad se supone que Estados Unidos está metida en la OTAN, Sí, sí, España claro. también. Ha sido el impulsor de que se suba el gasto en defensa. O sea, ellos llevan muchísimos años poniendo mucho más y lleva tiempo ya diciéndolo. Claro. Pasa que ahora ha venido y todo lo que venía diciendo tiempo atrás ha salido el presidente y es como que ha dicho:
todo esto hay que hacerlo ya. Ujú. Y ahora se ha puesto pilas. Y ya venía tiempo atrás diciéndolo. Y ahora ha dicho, ponéis las pilas o defiende pero- vuestra puta madre, ¿sabes? Pero Rusia no pertenece a la OTAN, No. si no estoy No, equivocado. no. Entonces, claro, si Rusia ataca a un objetivo de una nación incluida en la OTAN, se supone que Trump tiene que actuar contra Putin siendo pero es que colegas. pero Rusia no va a hacer eso. Por eso hizo lo que hizo con Ucrania. O sea, eso tú sabrás más que yo, nuevamente, pero no es tonto. Putin tampoco iba a ir contra un país que pertenezca a la OTAN porque sabe que no va contra ese país, Claro. va contra la OTAN. Claro, a ver, aquí varias cosas que habéis comentado que son importantes. Ucrania no formaba parte de la OTAN. Claro, eso es. Entonces, Ucrania... O sea, quería entrar ahora a raíz de... Claro, de hecho, las protestas del Euromaidán y todo eso viene por el acercamiento del presidente del futuro, en unas elecciones, de nuevo, del futuro presidente ucraniano, por acercarse a Europa y lo que significaba también pues empezar a entrar en ese club de pues europeos, OTAN, todo eso al final va como muy de la mano, ¿no? Son bloques. Entonces, tenemos el Pacto de Varsovia, que era un poco el equivalente, no sé si sigue activo, pero bueno, era equivalente a la OTAN, ¿vale? Y la OTAN que sigue en activo. Y claro, Ucrania estaba ahí, en ese espacio, En entre ese limbo, medias. ¿no? Ahí. Eso es, en ese limbo de qué está pasando, ¿no? Ujú. Y bueno, pues se empezó a decir mucho al principio. No, es que narrativas prorrusas, no, es que, claro, Ucrania se acerca a la OTAN, se acerca a la Unión Europea y eso supone una amenaza para la seguridad de Rusia y tal. Pero al final se ha visto que realmente no es que suponga una amenaza para Rusia, sino que Rusia lo que quiere es... Pues es su terreno de vuelta, ¿no? Eso es decir, mira, claro, Rusia considera a Putin, ¿no? Por vamos a personificarlo un poquito, ¿no? Porque Sí. en este caso este régimen sí que está muy personificado. Sí. Putin se considera por encima de todo Ujú. esto y lo que quiere, su ambición es, oye, mira, Rusia es Rusia, esto era Rusia en su día y lo va a seguir diciendo. Y me da igual que se... Lo que digas tú... Sí, es decir, hay narrativas por ahí que también es lo que hemos hablado un poco antes, hay que analizarlas y ver de dónde vienen, qué interés persiguen, ¿no? Es que, fíjate, las bases de la OTAN no hay bases de la OTAN en Ucrania porque si no, pues ya hubiésemos tenido un problema Sí, un poco claro. mayor, ¿no? Pero es que, fíjate, fijaos las bases de la OTAN cómo se han ido acercando, la OTAN cómo ha ido comiendo terreno de países que anteriormente eran la Unión Soviética, ¿no? Bueno, pues estas narrativas, evidentemente, por un lado, le refuerzan un poco esa legitimación y justificación de, oye, hay que entrar aquí, fíjate, esto me está amenazando, ¿no? Pero al final lo que se ha visto con el paso del tiempo en la guerra es que eso daba igual, es simplemente una justificación, legitimación, porque al principio también recordamos que era porque los ucranianos son nazis. No, claro, eso está... O sea, Y hay que al principio, desnazificarlo, ya no, hay- es que se estaban nazificando. Eso es. Y claro, y como son nazis, y claro, a mí no me gustan los nazis, pues Eso es, me los tengo una que cargar. operación especial, no lo llamamos invasión, no lo llamamos guerra, lo llamamos operación especial, ¿no? Entonces, toda esa narrativa, si la analizamos, pues nos damos cuenta de que va orientada a posibilitar la percepción positiva de la gente para comprar el hecho de que Rusia tiene que invadir y que son los buenos y no los malos y que no es una invasión, es liberar al pueblo ucraniano, ¿no? Entonces se da la vuelta. Y al final, pues, claro, Ucrania, volviendo al tema, que me voy un poco por las ramas, Ucrania estaba en ese limbo y por eso la actuación ha sido de países o de entes como la Unión Europea, países europeos a título propio y Estados Unidos a título propio también de administración y no como la OTAN, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tú decías antes, ya, pero es que la OTAN está para defender a los países miembros y si esto pasa, Estados Unidos tiene que entrar. Por supuesto, tendría que pasar. Tiene que entrar. El problema es que aquí hablamos ya de un tema de... lo diré, si me sale la palabra. Hablamos de confianza, Ujú. ¿vale? Esto es como cuando tú confías en la palabra de una persona. Eso está firmado, ¿vale? Pero antes de la guerra de Ucrania, perdón, recordemos que la OTAN estaba en declive. Ujú. Y era una organización pues, vestigios de la Guerra Fría, ¿no? Y esto lo volvió a activar. Entonces, ¿qué pasa? Que la confianza, tal y como dice el tratado, es que evidentemente todos los países tienen la obligación de defenderse ante un ataque... Una amenaza exterior, Una ¿no? amenaza exterior, eso es. Pero de ese bloque, el que tiene una capacidad militar brutal es Estados Unidos, que nos lleva años de ventaja en Claro. todo lo que es militarmente, ¿vale? Si Estados Unidos, ahora con Trump, que ya lo dijo la primera legislatura y lo ha vuelto a decir y lo está cumpliendo, como tú bien decías, ahora está siendo un poco más agresivo en ese punto, no tiene intención de hacerlo, el tratado se queda en papel mojado. Claro.
Y entonces ahí está la confianza por un lado, de Putin y por otro lado, de los países europeos, de decir, si esto me pasa, en el papel pone una cosa, pero la realidad a lo mejor puede ser bien distinta. Y la realidad va a ser que a mí me van a invadir, o me van a hacer un ataque, o lo que sea, ¿vale? Y yo no voy a tener a Estados Unidos aquí, que es el peso fuerte, es el que de verdad, vamos a decir el término, el que tiene la capacidad de disuasión. Ya. Que muchas veces las armas se tienen para disuadir, ¿no? La famosa frase y eslogan ya muy utilizado de si quieres paz, prepárate para la guerra, pues esto es lo mismo, ¿no? Enseña el colmillo y a lo mejor nos achantamos antes de tener que usarlo, pues esto es lo mismo. Entonces al final, claro, si la Unión Europea, los países europeos que forman parte de la OTAN, tiene una capacidad militar un poco mermada que se compensa y se potencia con Estados Unidos, pero ese pilar que te hace a ti llegar no está, pues empezamos a entrar en carencias, en deficiencias. Y sí, luego podemos decirle, mira, no ha cumplido el tratado. Ya. Y le va a dar Sí, igual. ¿Qué le vamos a decir? Que desde mi punto de vista yo creo que no... Juan, me equivoco. Yo creo que no iba a hacer gran cosa. Creo que ha llegado para mirar hacia adentro, sobre todo, intentar competir o rivalizar con China principalmente, como tú has dicho, y todo el tema de los BRICS, y competir de una manera como siempre ha competido Estados Unidos, pero de momento sin alianzas, porque está en un momento histórico en el que está en mucha más inferioridad de la que podamos recordar cualquiera de los que estamos aquí, por la edad que tenemos. Y creo que él se ha dado cuenta y van a intentar crecer hacia adentro, y el resto está ahí de momento, las cosas las tiene que respetar, entre comillas, pero si pasa algo yo creo que estamos vendidos. Ya, puede ser, puede ser. Es una pregunta, es una respuesta difícil de dar. Por eso, ante todo, lo mejor es prepararse, es decir, pues aumentar, ¿no? Y ponerse a trabajar ya para esto. Pero sí que es cierto, hay una cosa muy importante que decías, y es que Estados Unidos se estaba enfocando hacia adentro, ¿no? Independientemente, bueno, si se enfoca hacia adentro, que de momento parece ser que el peso es como que se está replegando, ¿no? Ya sea porque se enfoque hacia adentro, ¿no? Pero parece que está dejando un poco el ámbito internacional más a, bueno, vosotros os defendéis, ¿no? Es decir, está perdiendo esa influencia o a lo mejor ese agarre que tenía a otros socios. No solo en defensa, en tecnología, a nivel empresarial, todo está tirando hacia allí, construir allí, que la materia prima salga de allí, ¿sabes? Todo... Claro, sí, es que Trump siempre fue un poco más proteccionista en ese punto, ¿no? Entonces al final, pues aranceles vienen por eso, de nuevo, para proteger internamente tu industria, ¿no? Eso es. Y empezar guerras comerciales que no se sabe si favorecerán o no a Estados Unidos. De momento no. De momento las está pasando un poco la caída regulares. es difícil. De hecho, ellos mismos dijeron que el principio va a ser jodido, que iba a haber un golpe y que luego veremos. Según ellos iba a subir, vamos a ver qué pasa. Pero al final, el punto clave de esto es que hay muchos países que basaban parte de su esquema de seguridad o su esquema de alianzas, de relaciones con Estados Unidos en base a esos acuerdos, es decir, vale, yo me relaciono contigo, tenemos un trato y sé que se va a cumplir, hay una confianza, ¿no? Esto es como con los bancos, hay una confianza en que te van a pagar, ¿no? Tú vas a devolver un préstamo o lo que sea, ¿no? Este tipo de confianza crediticia económica es similar, ¿no? ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ahora abandona o puede abandonar, bueno, abandona a Ucrania, la abandona un poco, la pega una patada a la búsqueda de la vida, está jugando a hacer eso mismo con la OTAN, ¿no? Entonces al final el resto de países que basaban también un poco su capacidad de disuasión o su seguridad un poco en el mundo en base a llevarse bien con Estados Unidos y alcanzar con ellos un trato similar, pues ahora están mirando hacia otro sitio y están buscando un socio nuevo en ese punto, ¿no? Por decir, joder, es que ahora mismo esto se me acaba de derrumbar. ¿Y qué pasa? Sí, como tú decías, hay una situación que es negativa y necesito defenderme, ¿no? Y eso ocasiona que Estados Unidos pierda relaciones muy importantes y pierda un bloque construido sólidamente durante muchos años y que ahora pues sea el mejor postor. Y claro, China está así, diciendo esto es maravilloso, ¿no? Ya no solo Rusia, porque Rusia al final la guerra la ha dejado muy tocada, ha perdido prácticamente la mayoría de su ejército. Otra cosa es que se pueda reponer rápidamente y más si Estados Unidos sigue haciendo, o sea, dando la mano y levantándola, ¿no? Ya ves. Pero China en este punto está encantada, porque China por un lado está jugando su agenda de yo quiero ser una potencia hegemónica y lo voy a conseguir, pero en vez de ser... Yo creo que en la sombra ya lo ha conseguido. Yo llevo escuchando 10 años prácticamente eso y de momento ahora mismo se ha visto que Estados Unidos, es que todo el sistema gira en torno a Estados Unidos, tienen todas las capacidades y armas y herramientas para hacerlo, para forzarte a congelar tus fondos porque el sistema económico prácticamente lo lidera Estados Unidos y a hacerte entrar por el aro, ¿no? Y China está cada vez recortando esa distancia, ojo, o sea, la está recortando y se está poniendo cada vez más a tono, pero yo creo que vamos a ver que
Luego hablaremos de un concepto. Bueno, lo digo ya. Ahora mismo nosotros trabajamos con un concepto que se llama VUCA, ¿vale? En inglés. Viene básicamente de que el mundo, viene a decir que el mundo es volátil, incierto, conflictivo y muy cambiante, ¿no? En resumen. Ambiguo, perdón, es la palabra. Cambiante no, ambiguo. Entonces, ¿qué pasa? Que ante un mundo así, lo que hablamos hoy, al mes que viene ya no vale, No. porque ha cambiado todo, ¿no? Entonces, aquí es donde también entra mucho en juego el análisis de inteligencia y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que hace es que China coja y diga, vale, yo voy a seguir con mi agenda de ser la potencia hegemónica, pero como el mundo ha cambiado y la circunstancia es otra, ahora resulta que tengo un grupo de países que están empezando a mirar hacia mí, porque Europa está mirando en parte un poco a China. Pues que de hecho se reúne Pedro Sánchez Efectivamente, con el presidente efectivamente, Xi Jinping. en un par de semanas, ¿no? Eso es. De hecho, diría que España es el que está liderando un poco esa narrativa o ese eje de, oye, a China hay que verla a lo mejor ahora un poco como más aliado de lo que a lo mejor lo habíamos antes. Eso es. No, porque sí que es verdad que España con China siempre ha tenido muy buena relación. Ha tenido de una hecho. relación muy constructiva. O sea, sí. ahí otra cosa no, pero España ahí ha estado atenta. Efectivamente. Y entonces, claro, esto cambia. Porque ya no vamos a la confrontación o tengo una confrontación asegurada, sino que ahora a lo mejor estos países, ante esa ausencia de Estados Unidos, ese vacío que deja, China llega y lo llena. Porque a lo mejor en Europa le interesa llenarlo. No tiene un conflicto, un choque tan profundo como puede ser el Pacífico, donde sabe que su agenda choca con los intereses de Estados Unidos, al menos de momento. Que luego ya vamos a ver. Pero ya se dijo en su día con Biden, que fue Kamala, de hecho, a Taiwán, ya dijo que los defenderían. Pero claro, la administración ha cambiado. Claro. Y ahora mismo eso, como hablábamos antes de que la OTAN puede ser papel mojado por parte de Estados Unidos, pues puede que esto de nuevo sea papel mojado por parte de Estados Unidos. China, por otro lado, también viene de la mano con Rusia, que al final es el peligro, digamos, o que puede estar amenazando Occidente. Sí, sí. De hecho, en el informe que hemos comentado antes de Lituania, también se habla de que China está aumentando sus capacidades de ataque cibernético y que el objetivo principal es robar tecnología y que cada vez tiene más capacidades y lo va a llevar a cabo más. Y además que está favoreciendo y ayudando a Rusia en la guerra. Es decir, al final China juega un poco la doble cara, ¿no? De me interesa, por un lado, meterme en el paraguas mío, en mi órbita comercial, diplomática, a este bloque, porque Europa al final es un bloque que juega un papel ya menos importante que el que tuvo históricamente, evidentemente, pero todavía sigue siendo un bloque interesante a nivel geopolítico. Pero claro, también no hay que olvidar que China tiene su agenda. El aliado histórico de China ha sido Rusia por el rollo en comunista, Europa, evidentemente. entiendo. Claro, hay unos lazos muy fuertes ahí y que al final le ha prestado una ayuda. Bueno, ¿quién ha hecho que el impacto, que lo ha tenido, hay gente que dice que el impacto económico a Rusia, desde las sanciones que se ha puesto por parte de Europa y tal, no servía para nada? No, sí ha servido. Lo que pasa es que no ha sido tan fuerte, ha sido fuerte, ¿vale? Pero no ha sido tan fuerte como podría haber sido si China no hubiese ayudado a Rusia, hubiese comprado su gas y hubiese hecho acuerdos comerciales que antes no estaban y le ha amortiguado un poco el A eso golpe. me refería con lo de que Europa intentó que no le saliese gratis a Rusia la invasión a Ucrania. Y volviendo a lo que decías antes de que quería unificar, ¿no? Todo el tema de la antigua URSS y eso. Sí. El Xi Jinping tiene también un sueño de hace mucho tiempo que es sabido por todos, que es unificar China. Sí. Y ahí entra Taiwán. reconquistar Taiwán. Eso es. Y va a ser un choque, si se llega a producir, esto igual. Un poco los escenarios. De hecho, bueno, esta semana pasada se han fotografiado, o se han hecho públicas, mejor dicho, fotos donde China ensayaba con una especie de barcos el desembarco anfibio en Taiwán. Parecía, ¿no? Entonces, claro, cada vez se están viendo cómo las capacidades chinas van aumentando y eso que provoca que si la ventana de oportunidad de invasión de China a Taiwán estaba en el 2030, 2035, 30-35, pues se va reduciendo. A 2028, creo que leí, 2028, 2027, no sé si a lo mejor. Claro, si a eso le sumas además que Estados Unidos titubea y duda un poco de qué papel tengo que tener en base a qué país invade qué. Y ellos lo saben. Y claro, pues
esa ventana se acorta, ¿no? Y China, como tú bien dices, Xi Jinping tiene un poco ese objetivo de hace mucho tiempo, poco a poco se lo está trabajando y está claro que en algún momento va a pasar. ¿Cuál va a ser la reacción? Eso es la divina papaya ahora mismo. Quien sepa eso tiene la bolita de cristal y que juegue el Euromillones. Porque es muy difícil. O sea, pueden hacer escenarios, pero como te decía, el mundo es tan ambiguo, tan cambiante y tan inestable que a ver por no dónde se puede. sale, ¿no? Efectivamente, porque al final Taiwán es estratégica para Estados Unidos. Hablemos de esto porque está TSMC, ¿vale? Que es la industria taiwanesa que fabrica los microconductores, semiconductores estos, semiconductores, sí. efectivamente. Que mueven todo, absolutamente todo. Sí, o sea, los más avanzados parten de ahí. Estados Unidos, no sé si con Trump ha seguido un poco el debate público sobre esto, pero se planteó en su día deslocalizar esta industria, llevarla a Estados Unidos, que en Estados Unidos fuesen capaces de alcanzar ese nivel, pero no sé muy bien por qué, por ahí no entiendo, pero no son capaces de llegar a ese nivel donde la fabricación es tan buena, tan potente, ¿no? Y se pueden hacer pues los microchips tan buenos, ¿no? De hecho, China está también intentando copiarlo, duplicarlo, tener esa capacidad, ¿no? Poco a poco también aumenta, pero no sé qué harán allí en Taiwán, la verdad. Magia negra, no lo sé, pero no lo consiguen, ¿no? Entonces, al final, claro, para Estados Unidos yo creo que en parte, además de confrontar un poco con su rival hegemónico ahora mismo, que es China, yo creo que en parte todo pasa por eso, ¿no? Es decir, esto es estratégico, es decir, qué industrias nuestras dependen, la cadena de suministro depende de Apple, depende de esto, Tesla depende de esta fábrica, de estos semiconductores, bueno, microchip, mejor dicho, ¿no? Entonces, al final, si cae en manos de China, cuidado, ¿no? Sobre todo por esa disputa del 5G que hubo también en su día. Claro. Entonces, al final, entra más en juego eso que el hecho de una isla como es Taiwán, que es pequeñita y, hombre, a Estados Unidos... Pasa también por ahí la evolución de la inteligencia artificial, que ahora mismo es la herramienta... Eso es clave. Que todos quieren, ¿sabes? Sí, bueno, de hecho ya estamos viendo también un poco la guerra económica, comercial que hay con DeepSeek, OpenAI... Sí, bueno, lo estuvimos hablando la semana pasada. El martes. Justo he visto el episodio. El martes sale y, joder... La verdad que vamos, o sea, menuda masterclass que nos dio Javi una vez más sobre el tema que la verdad que, joder, nos dio para todo. O sea, tocamos de todos los palos, incluido este que estamos hablando de las guerras comerciales, de DeepSeek y todo lo que está apostando además Estados Unidos por ello, que es, o sea, va a muerte. Para sacarlo ahí, que más ahora con la relación que tiene con Trump está, con Grok, con la suya, está a muerte también con ello, invirtiendo un montón de dinero. Puede ser que esta tertulia nos hayamos aprovechado del pobre Rubén y con todo lo que sabe de política internacional. Sí, tío, me estoy dando cuenta, pero es que lo peor de todo es que... Oye, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no se me dejan de ocurrir cosas, tío. Claro, porque ya... Bueno, ya la última... Pero al pobre... Dispara. La última y volvemos a lo que estábamos. Sin problema, vamos. Me encanta hablar de esto. El tema de los BRICS, por ejemplo, que se habla mucho de que acabará sustituyendo al dólar y que se termina, ¿no?, la hegemonía del imperio americano. Que no es algo que viviremos nosotros, pero como que eso ya está en proceso y ocurrirá. ¿Eso es cierto? Pues es otra buena pregunta, la verdad. Es un placer que me hagas tantas buenas preguntas en tan poco corto espacio de tiempo, ¿no? A ver, un poco mi punto aquí, mi opinión es un poco la misma que con China, ¿no? Es decir, llevamos cuánto tiempo, lo que tú has dicho, cuánto tiempo llevamos escuchando los BRICS. Sí. Y ojo con los BRICS, porque al final India y China tienen una rivalidad brutal. Sí, porque India también tiene una cantidad de población enorme. Que ha superado a China este año, por efectivamente. Cierto. O sea, que además, o sea, con otra cosa no, pero mano de obra, esa gente tiene, vamos. Oye, ahora a nivel informático están por las nubes. Ahora tienen una carrera espacial ahora en auge, que están también sacando un montón de cosas al espacio, de satélites y demás. O sea, lo peor de todo es que ha ido, pues China, como que decías, se la vaya a venir. Pero India ha venido como de tapadillo y de repente está ahí. Y a la chita callando, ¿qué dice? Claro, justo. Al final el foco está puesto en China porque ha sido quien ha crecido mucho industrialmente. Todas las importaciones de Europa, mano de obra barata venía de China, se deslocalizaban las fábricas allí. Porque quizás en ese desarrollo ha ido antes China que India. Pero claro, India siempre ha seguido ahí, ¿no? Y ha estado ahí. Y claro, en esto de los BRICS son países, empieza por India y China, que bueno, luego podemos hablar también de Brasil, ¿no?
pero India y China en su frontera tienen disputas semana sí y semana no. Y esto poca gente lo sabe, pero hay vídeos. Yo no tenía constancia yo no, de... ¿no? no. Pues es una frontera un poco conflictiva, no sé, no pasa en toda la frontera, pero hay puntos que son calientes, Ujú. hay mucha rivalidad entre ellos, y bueno, si cualquiera que busque en internet indios pegando a chinos en la frontera lo va a encontrar, se pegan con Joder, palos, ¿en se serio? pegan con palos, pero un ejército entero de 50 tíos contra otros 50 chinos, Joder. y se pegan con palos porque ya, digamos que quien mande en esa frontera, esa zona, ha dicho, vale, esto va a pasar, se van a pegar. Entonces, como nos vamos a hacer dañito, pues mejor les damos palos, que se caguen a palos y así el que resulte herido, pues bueno, mejor tiene una brecha, no más. Ajá. Y hay vídeos, pues eso, de tensiones en la frontera entre India y China, porque bueno, son países que rivalizan mucho, ya no solo por esa carrera económica también y poblacional, con lo que supone mano de obra y Ujú. la ventana de oportunidad que eso te abre, sino porque al final, pues India también reivindica en esa zona, tiene intereses, ¿no? Sí, claro. Claro, es lo que te iba a preguntar. Al Oye, final, que aquí estoy yo también, ¿eh? Efectivamente. ¿A qué se A lo deben mejor las nos estoy rivalidades? pasando por Porque- encima, pero que aquí estoy yo. Claro, entonces al final pues son dos países que justo son vecinos y tienen esas tensiones por recursos, por territorios, ¿no? Culturales también alguna, y al final es como juntar a dos tíos que no se miran a la cara, que cuando van al foro de los BRICS pues se llevan bien porque al final Intereses. está Rusia ahí encima, que es un poco el papi, ¿no? Está el papi Ujú. Rusia, y nos vamos a llevarnos bien, pero si nos ponemos tú y yo a hablar, discutimos. Entonces vamos a tal, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, Brasil, al final, pues estamos viendo que intenta salir de una etapa un poco negativa, llega Bolsonaro, también Bolsonaro también ahí, ¿eh? ¿Es tan potencia como se cree Brasil o no? pues bueno, relativamente, ¿no? Es decir, lo que decía, se está viendo que cuando crecía, al final, pues con estos cambios políticos que llegan y dilapidan un poco la administración, cortan rápido por lo sano muchas autopistas que había construidas, autopistas en el sentido de muchas vías, ¿vale? De Ujú. desarrollo y demás. Y independientemente de si avanzas o no, lo que haces es como ponerte un poco el palo, ¿no? Como el meme este de que va la bicicleta Sí, y metes el dámele palo, me palo en las caigo. ruedas. Claro, pues si ya estás montado la bicicleta, en vez de avanzar, pues ahora cambia la administración, un enfoque totalmente distinto y no termina, desde mi punto de vista, no termina de cuajar, ¿no? Es decir, tiene potencial tiene, pero al final no termina de decir, vale, De cuajar, esta es la, ¿no? sí, vamos a trazar un objetivo a largo plazo y vamos a desarrollarlo, como sí que ha hecho, por ejemplo, la India. La India en ese punto lo ha cumplido, ¿no? O China lo está cumpliendo también. Brasil avanza como a trompicones, económicamente, Ujú. políticamente también. Un día ves que ganan una mejora política y al día siguiente entra otra administración, lo que he dicho, y Ujú. la cambian. Entonces al final genera un poco de hastío, ¿no? De conflicto social. Tienes que tener las cosas tranquilas en casa para Sí, escalar, ¿no? De verdad. Claro. sí. Entonces, al final, con los BRICS hay que tenerlos en cuenta y hay que monitorizarlos, estudiarlos y hay que estar pendiente. Pero no sé, bueno, tú has dicho que al final van a cambiar, que a lo mejor nosotros no lo vemos, es posible, porque yo creo que realmente no va tan rápido el cambio, ¿no? Al final se demuestra que Estados Unidos, incluso con una administración un poco más proteccionista, ¿no? O que se recoge un poco más y se refugia, pero tiene todavía mucho que decir. Sí, Y cuando se ve amenazada de verdad, sí. sea por la vía de Trump o sea por otra vía, pero Sale, sí. se va a defender, ¿no? Creo que eso es de las pocas cosas que han quedado claras Efectivamente, con todo este cambio de Trump. claro. O la sea, nadie verdad. quiere perder su puesto hegemónico, ¿no? Mm, Y al final, antes a lo mejor pasaba esto igual, históricamente, pues en la Edad Media, que había que pudiese globalizar tanto el mundo, ¿no? Claro. Los poderes que había eran dominantes en base al aspecto bélico, militar, pero ahora mismo el aspecto económico que está tan interconectado, las comunicaciones, es decir, pues bueno, es que lo hemos visto, Estados Unidos corta satelitalmente la provisión de información a Ucrania, ¿no? O ya no sé, Starlink o otro tipo de sistemas, y es que te quedas a ciegas. mm. Aquí igual, hablamos de interoperabilidad de fragatas, por ejemplo. En España, pues nuestras fragatas, nuestros sistemas tiran mucho de satélites y la Unión Europea tiene sus propios satélites y tal, pero también tiramos mucho de satélites americanos. Entonces, si eso se corta, ¿no? Ese acceso a esa herramienta, esa tecnología,
pues cuidado, puedes tener la mejor fragata del mundo, pero si no se comunica y no sabe dónde tiene que ir o dónde tiene que atender o apoyar, es un cacho de metal en el Sí, mar. claro, porque el GPS es americano. Efectivamente, está y el claro, ruso. querían sacar aquí otro que se llamaba Descartes o algo así, o cómo era, o Sí. el nombre de un tipo. Sí, me suena. Tipo matemático. Me suena, no sé si es Descartes, pero me suena un Sí, poco el bueno, proyecto que o comentas. algo así, claro, pero que al final eso tampoco ha llegado No ha cuajado. Ahora a lo a. mejor cuaja. Que Ahora es a lo otra de mejor las razones. obligado. Obligadamente. Es una de las razones por las que, efectivamente, como hablábamos antes, viene bien que nos pongamos un poquito las pilas para no tener esa dependencia tan abismal de decir, joder, es que se me va esto y estoy un poco en pañales. ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver como las guerras de siempre, que son las que se utilizan, como en Ucrania, lo que pasa en Israel y tal, pero hay un montón de herramientas de guerras del primer mundo que veríamos si hay una guerra a gran escala, cosas incluso que ni conocemos, ¿no? Seguramente. Sí, sí, de hecho, ahora ya, bueno, antes, fíjate cómo cambia todo, antes había tres ámbitos, tres dominios, mejor dicho, es la palabra un poco bueno, técnica que hay que usar para referirse a esto. Dominio terrestre es el que conocemos siempre, por los soldados, los tanques y todo muy bien. Luego surgió el dominio naval, cuando el hombre pues diseñó el barco y lo utilizó para la guerra, pues ya está, tenemos el dominio naval, ¿no? Con la entrada en juego de la aviación, pues tenemos el dominio aéreo y del espacio, que se llama ahora también, que suena muy a Star Wars, me gusta Sí. mucho. Pero tenemos, aquí depende, ya entramos un poco en ámbito un poco académico. Para mí tenemos dos dominios más. Está el ciber, que es uno que hemos mencionado antes ligeramente cuando hemos hablado de las máquinas de votación y demás. Y está el dominio cognitivo también, ¿vale? Que es un poco el que hemos mencionado antes con las percepciones. Ahora mismo las guerras ya no solo se ganan en el campo de batalla, ¿no? En el frente, sino que también, esto suena como muy eslogan, así muy bonito de peli, pero es la realidad. También se ganan conociendo qué opina la gente sobre esa guerra y su percepción, influyendo en ella, ¿no? Entonces al final ha evolucionado todo mucho y ya no es solo los cacharros que disparan, ¿no? Y justo lo vemos cuando hablamos de narrativas, cuando hablamos de líderes de opinión, cómo se va calando poco a poco con un mensaje, Claro. un discurso que luego propicia que Reino Unido se salga de la Unión Europea. O sea, podríamos decir que a lo mejor una mala postura en redes sociales podría hacer más daño que un ataque con misiles. A lo mejor llevándolo un poco a. Muy al extremo, porque al final... Una clickbait. Ya, bueno, pero me refiero que a lo mejor, Eso es a lo mejor una clickbait. campaña en redes sociales a gran escala puede hacer más daño que un ataque que puedas hacer en un momento concreto a una ciudad o. A ver, habría que medirlo en el corto plazo, largo plazo, porque al final que te bombardeen un hospital Sí, hombre, a ver. es lo que es, ¿no? Pero claro, en el ámbito ya más cognitivo, que tú empieces a hacer una narrativa pico y pala, poco a poco, que vaya calando y eso en 10 años desemboque en que la gente se quiere ir de Europa, por ejemplo, de la Unión Europea, que es un poco lo que, no exactamente así, pero, pero un poco sí lo que pasó con el Brexit, pues sí, eso también te hace daño. No es el mismo daño, no es un daño cinético o físico, pero claro, también, joder, Sí, tiene claro, un pero impacto también muy alto. desestabiliza No sé, y- claro, no se mide las mismas variables, ¿no? Sí. Estamos hablando de muertos, personas que, joder, pierden la vida, y nosotros estamos hablando, pues, de un cambio político y tal que altera todo el panorama, ¿no? Ujú. Claro. Sí. Vamos a ir con los últimos temas, que si no se nos va. Me parece a mí que tus secciones hoy no... No. No van a Yo dar. me las ahorro, No van a sin dar. problema, ¿eh? Sí, porque no. Es No, que porque además, además la hora. No, y es que acabo de ver la hora y flipo, porque es que todavía tengo la cabeza... Sí, sí. Sabes está que muy podría oscuro, tirarme muy- aquí toda la tarde, ya te Dale, lo digo. dale, ¿Ves? Esta chaval. es excusa para una Dispara. segunda parte. Sí, sí, Pues mira, sí, cuando queráis, yo totalmente. encantado, yo encantado. Me interesa mucho también un poco el tema de... Además lo comentamos cuando hablamos por el WhatsApp, el tema del CNI, el CSIP. También son temas que se desconocen bastante, ¿vale? Hay muy poca información sobre ello, quiero que hablemos un poco sobre eso. ¿Qué función principal tiene el CNI? ¿Para qué el gobierno utiliza esa inteligencia? ¿Y qué llevó a CSIC a investigar partidos políticos y que, bueno, imagino que eso es la gran pregunta, pero ¿cómo surge todo eso? Vale. ¿Qué problemas puede arrastrar el país a día de hoy por culpa de eso? Ya. Pues a ver. Mira, voy a empezar hablando un poco de autores que me gustan mucho para responder a tu pregunta, ¿vale?
Por ejemplo, profesor mío del máster, Fernando Velasco, también lo que habla es de cómo es un servicio de inteligencia en base a cómo se orienta en la sociedad. Esto también lo dice Antonio Manuel Díaz Fernández en un libro bastante interesante donde habla de los servicios de inteligencia en España, ¿no? Y básicamente enumeran dos principales servicios de inteligencia o tipos, ¿no? Aquel que se orienta en la acción interior, es decir, que el servicio de inteligencia sirve para espiar o llevar acciones para la población del país al que pertenece. Y entonces hablamos podríamos hablar en un plano, ojo, teórico, de que estaríamos hablando de un país, un régimen más autocrático, dictatorial. Generalmente al final, si tú tienes un servicio de inteligencia y lo orientas en controlar y espiar y tener monitorizado tu propia población, es porque tú quieres defenderte internamente de algo que te viene de dentro, Claro. ¿no? Y por otro lado, también ellos categorizan a servicios de inteligencia que se centran en la acción exterior, que son o están en regímenes democráticos, donde, pues evidentemente, el peligro, el miedo, ¿no? No viene de dentro, de un golpe interno, sino que viene más del exterior, ¿no? Evidentemente, como pues podéis estar pensando, esto no se aplica realmente al plano real, ¿vale? Porque hay un mix un poco, ¿no? Y efectivamente aquí cojo tu pregunta del CSIC, con el caso de espionaje a partidos políticos, incluso la Casa Real también, que hubo escuchas también, y que costó la dimisión de Manglano. Y fue un poco también en parte lo que ocasionó regularizar todo eso, limpiar la imagen de los servicios de inteligencia españoles y tal, lo que ocasionó el cambio y la fundación del CNI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llevó al CSIC a hacer esto? Como tú mismo has dicho, no se sabe. Y de momento no se va a saber hasta que esto lo hablamos antes, hasta que en este país por fin tengamos una ley de desclasificación de documentos oficiales en condiciones. Y esto sí que ya toca, que de hecho la administración actual está intentando tramitarla. Lo que pasa es que con los vaivenes políticos, la selección y tal, se paró la tramitación, pero de hecho el propio CNI es el primer interesado en que esto pase, porque hay cosas que se tienen que desclasificar ya sea para hacer esta cultura de inteligencia, ¿no? O porque al final hay que trabajar con unos estándares que en Europa se tienen y aquí no. Que luego, si quieres, os pongo un caso concreto de esto con la OTAN, por tener una ley de documentos oficiales muy antigua, en este caso el franquismo, del 68 creo que es. Entonces, ¿qué llevó a hacerlo? No se sabe. Pero que la gente se quede tranquila, porque el CNI, cuando tiene que hacer este tipo de operaciones, están muy reguladas y reglamentadas, que es lo que tiene que pasar. ¿Lo podrían estar más? Seguramente. Hasta donde nosotros podemos saber, lo que dice la ley es que básicamente para que el CNI lleve a cabo una operación que atente contra tus derechos fundamentales, como es intervención de comunicaciones, domicilio físico y demás, tiene que autorizarlo un juez del Tribunal Supremo, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, yo te doy el punto, una cara de la moneda y te doy también la otra, ¿no? Aquí está la crítica de que un solo magistrado del Tribunal Supremo es demasiado poco. Es como al final muy personificado en una sola persona para tomar una decisión de este calibre, ¿vale? Pero bueno, el CNI tiene que mandar una orden motivada, un informe motivado de quién es la persona a la que se le va a hacer este tipo de operación, tiene que motivarlo, tiene que decir por qué y tiene que asegurar que esto supone un riesgo, claro, y supone un riesgo para la seguridad nacional, ¿vale? Y, o sea, por ejemplo, yo que tengo fotos de mis gatitos y mi perro, pues en base a eso el juez va a decir, no, esto no se autoriza. Entonces tiene que estar bien motivada y se establece por un periodo de 3 meses, ¿vale? Prorrogables, pero el CNI tiene que volver a solicitar este tipo de orden. Y aportar algo más, imagino. Y aportar, efectivamente, porque el juez va a decir, vale, tú ya has hecho esto. Si durante 3 meses no has conseguido nada, ¿por qué quieres ampliarlo? ¿Por qué sigue siendo, no? Entonces, ahí el juez lo tiene que autorizar y es en base a ese tipo de acciones en las que el CNI tiene permiso legal para hacer esto, ¿vale? Evidentemente, podéis pensar o podemos entrar aquí en, bueno, pero seguramente que hacen cosas que el juez no sabe y tal. Puede ser, o puede que sí o puede que no. Yo eso no lo puedo responder ni lo voy a responder jamás, porque es entrar en un terreno un poco ya más conspiracionista o de cosas que no sé, no tengo evidencia empírica, y lo que dice la ley es eso, y se hace. Entonces, al final, con lo que me decías, ¿qué les llevó a espiarles? Pues no se sabe. Seguramente, aquí mi opinión, pues seguramente... te iba a preguntar. Pues seguramente el decisor o quien en ese momento ordenase al CSIC actuar,
interpretase que existía un riesgo o no un riesgo, sino que a lo mejor pues hay un interés, vamos a decirlo interés, Sí. que tiene otro matiz que riesgo. Hay un interés en conocer qué estaban tramando estos partidos o qué se movía y pusiese medios y efectivos para obtener esa información. Claro. Ahora actualmente, ¿cómo se hace también? Que es otra pregunta que está bien responder y contar. Se trabaja en una directiva de seguridad nacional que se elabora por parte del presidente del gobierno. Es una comisión que elabora esta directiva. Entre ellos está el presidente, el ministro de Defensa, del Interior también, diría que está. No recuerdo muy bien. Hay una infografía muy bonita por ahí en internet donde esto aparece bien explicado. Ajá. Y entonces, en esa directiva se evalúan y se categorizan los principales riesgos que pueden amenazar a España en ese año, ¿vale? Ajá. Se hace año tras año. Y esto se le traslada al CNI y es el CNI ya, en base a eso, el que se pone a trabajar en eso. Es decir, el CNI, de manera autónoma, no dice, me interesa Taiwán, voy a desplegar una red Sí, allí y voy a... No. O sea, si no está en la directiva, no se trabaja, ¿no? Claro. Por eso, de hecho, en su día hubo polémica porque a veces cierto contenido de esta directiva sí que se filtra. Y entonces hubo polémica porque habían quitado esta directiva al independentismo catalán, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo gente que se quejó y criticó que, oye, ¿por qué se ha quitado esto, no? Pues eso significa que no sea por la administración, ojo, la administración no ha visto que sea un riesgo, entonces no le ha ordenado al CNI trabajar sobre esto, ¿no? Pero el CNI de base no actúa diciendo, ahora vamos a investigar el Sahel, porque esto parece que tiene porque hay un una vez. analista que me ha dicho que esto es importante. No. Y si acaso fuese así, porque el mundo es cambiante y surge una cosa, evidentemente ya está la administración y una comisión para decir, ha surgido esto, no lo teníamos previsto, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vale. Entonces eso. Y luego, por otro lado, también, otro mecanismo que tiene que estar, igual que os contaba antes el del juez y está la Comisión de Secretos Reservados en el Congreso, que forma parte también de un poco de ese sistema de transparencia que debe haber para el funcionamiento del servicio de inteligencia, que es donde se rinden cuentas. Ahora bien, ¿qué tipo de cuentas se rinden en esa comisión? No se sabe porque técnicamente es secreto, aunque luego haya algún político que salga en rueda de prensa y diga X cosas, ¿vale? Pero nunca se llega a saber la verdad literalmente. Claro, ¿no? pero ¿por qué? Porque esa comisión no se va con... Esto es así. Vamos, no puedo decir que esto es así porque yo no estaba en esa comisión. Sí, bueno. Pero es de suponer que cosas muy estratégicas o muy reservadas no se lleven a esa comisión porque al final pues es una comisión que depende de un plano político. Y lo que necesitan las administraciones es estabilidad y más un servicio de inteligencia necesita trabajar tranquilamente independientemente de los cambios que haya en la administración. Ya. Entonces, si tú llevas ahí información, pues que luego pues ciertos grupos políticos van entrando y saliendo, es conflictivo, pero la hay. O sea, en el plano teórico está bien, la tiene que haber esa transparencia institucional y en los poderes un poco más públicos, como es el Congreso, los diputados. Pero hay que tener en cuenta, claro, que los servicios de inteligencia son lo que son, trabajan con información secreta y clasificada y eso va a ser así, y tiene que ser así, y eso implica unos límites luego. Y además perdura. O sea, al final el presidente van y vienen, el servicio de inteligencia va a continuar su trabajo al margen de quien gobierne. Y tiene que servir al Estado, no al presidente. O sea, claro. Cometemos un error. Que esto es en lo que entra las famosas cloacas del Estado. Efectivamente. Del tema de cómo se investigó a Podemos y demás. A Podemos en este caso, porque ha sido el partido que lo ha sufrido, pero vamos, que si hubiera sido otro, pues otro. Para que no. Al final aquí hablamos todo de un punto de vista de lo que ha sucedido. Políticamente, sí. Ahí fíjate que no está aprobada la relación un poco el punto del CNI. Lo que sí se probó es que Villarejo pues hizo cosas, ¿no? Que formaba parte de muchas, de hecho, muchas o sea, cosas. Aparte de lo de Podemos, pero que ha estado en un montón de líos montados el tío. Tenía otras cosas por ahí también, Villarejo, tío, no sé. Fue con Ana Rosa también, con el marido de Ana Rosa. Eso no lo vi, eso lo fue por el tema de que fue con el marido de Ana Rosa también tenía algo. Sí, bueno. No me acuerdo, pero vamos, que yo llegaba un momento y digo, pero bueno, este señor Sí, ha yo currado lo más flipé. que toda la policía junta, tío. O Yo sea, fíjate que me puse el podcast porque dije, va, a ver qué cuenta de... No, pues el tío, Y vamos. me lo chupé entero y que me quedé flipado. No, el tío ha currado. O sea, otra cosa no. A lo mejor su curro legítimo, a lo mejor pues puedes ahí dudar un poco, pero el tío currar ha currado, ¿eh? O sea, el tío, vamos, entregadísimo. Al final, un poco como yo lo veo, es que es como un ente con mucho poder, ¿no?
servicio de inteligencia, y que sea tan independiente es peligroso, ¿no? O sea, como al final poner la directiva es como que pasa de ser un ente independiente a ser una ETT, ¿no? Por traerlo al mundo real. Es un término, es un buen término casi ese. No exactamente así, pero bueno, sí, al final lo que hay que intentar es que los servicios de inteligencia, como tú bien dices, son organizaciones, son organismos que tienen una capacidad de poder bastante amplia si se les da rienda suelta, ¿no? De hecho, bueno, la CIA en Estados Unidos, pues el FBI se habla prácticamente de que son estados también, ¿no? Dentro del estado, ¿no? Entonces hay que regular muy bien cómo trabajan, cómo lo hacen y tenerle el parque bien delimitado, ¿no? Para que no se salgan más allá de ese parque y que haya pues ese equilibrio entre, oye, eres un servicio que tiene que trabajar de estas formas, pero estamos en un estado regulado, esto es un estado de derecho, democrático, y esta es la parcela de juego en la que nos vamos a mover. Y a partir de aquí, estas son las normas y hay que regularlo. Porque como tú bien dices, pues luego, si no se regula, pues... O si se usa mal, o si se usa mal y caemos en usos personalistas, ¿no? Y tal, pues es muy peligroso. Es muy peligroso. Que tienen la información, tienen las herramientas. Claro, y los medios también, ¿no? Para llegar a todo eso y desplegar redes que te proveen una información muy buena. Muy buena. Completo. Bueno, pues yo creo que... Por mí... Me podría tirar aquí toda la Podríamos tarde, estar, pero... vamos. tenemos que ir aquí déjame a la terminar premia. con una cosa. Sí, no, de hecho, sí, te iba a perdón, te iba a que si decir- querías añadir algo. Vale. Claro, De cierre, siempre cuando lo hablábamos decimos. de qué pasa en Europa con Rusia y todo esto, ¿vale? Hay una cosa que se me olvidó decir y que para mí define, bueno, a lo mejor es la cita del siglo, para mí, ¿no? Es de Borrell, independientemente de lo que pensemos de él, pero creo que ahí el tipo estuvo acertado, bueno, ¿no? clavadísimo, ¿no? Se levantó ese día y dijo, voy a soltar factos, ¿no? Y vino a decir básicamente que Europa es un jardín, ¿vale? Y si nosotros como jardineros no cuidamos de que el jardín esté limpito y bien delimitado, la jungla, que es lo que hay fuera, se va a comer el jardín. Y la jungla al final va a empezar a entrar, ¿no? Las malas hierbas, y va, efectivamente, Es un y va a buen entrar en el símil. jardín. Entonces, más allá ya digo, de la figura política de Borrell y demás, pero a mí me parece esta cita una clave de lo que hoy en día está pasando. Es decir, al final Europa es un jardín, pues salimos fuera del mundo y Occidente pues tiene cosas muy malas, por supuesto, pero también la mayoría son buenas, o al menos en comparación con otros países donde nos movamos. Y si no estamos concienciados de que hay que hacer a veces cosas necesarias que gustan menos, como pues a lo mejor, dependiendo de con quién hables políticamente, de invertir más en defensa, ¿no? De decir, sí, tenemos que rearmarnos, son cosas que matan gente, esto es así, que hubo también polémicas por las palabras de Pedro Sánchez de no es un rearme, es, no sé cómo lo dijo, es un aumento de la Sí, además que innovación. eso lo dijo el otro día, ¿no? Cuando estaban Eso allí es, reunidos. eso es, ¿no? Entonces, hay que tener claro que tenemos un jardín y hay que conservarlo. Y ahora mismo estamos amenazados. Antes no, y pues se puede entender, o sí, pero bueno, yo creo que menos que ahora, ¿no? Evidentemente, eso es un hecho. Y se puede entender que no se debiese tanta financiación a este tipo de partidas, pero ahora mismo estamos sufriendo un poco por las fronteras que tenemos con Rusia sobre todo, y hay que cuidar el jardín. Y hay que concienciar a la gente de decir, mira, lo que tenemos está muy bien, pero es que hay que mantenerlo. Y para mantenerlo muchas veces hace falta disuasión. Y la disuasión pasa por enseñar capacidades armamentísticas y militares que no significa que se vayan a usar. Pero es para decirle, Pero que se sepa que están ahí. Ahí está. efectivamente, o sea, Ahí ¿qué está. hace mi perro cuando se cruza con otro? O mi Claro. gata, cuando viene una gata nueva a casa, como es el caso ahora, y no la conoce. Y se le acerca un poco, le enseña el colmillo. No lo usa, no la muerde. El perro no se lanza. Pero te lo enseña diciendo, no te pases. No, claro. Es Que es esto- como que Corea esto- del que Norte esto es cuando le mío. da por hacer un desfile. Vamos a sacar Vamos a los enseñar cacharros un a la poco, calle. los cohetes, Claro, ¿no? dice, no, que aquí dicen que estamos tal, pero mira este cohete que tengo aquí, mira estos pedazos de tanques. Eso es. Independientemente de que luego les caigan Que luego a encima, lo mejor los usan o no. Claro, les exploten o no. O que lo tiren bien. Eso es, Que eso esa es. otra. Pero se enseña. Pero lo ¿no? tengo. Eso es, enseñamos el colmillo. Entonces, eso hay que hacer. Y yo, para mí, ya digo, esta cita es un poco el resumen de qué es lo que está pasando. Es decir, vamos a ponernos de verdad en cuidar el jardín, porque si no, vamos Es a un acabar. muy buen símil, además. Sí, sí. Sí. Así bueno. que bueno. Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias por sobre venir, todo por a ti. compartir Gracias a por vosotros. toda tu sabiduría, porque al final es que es eso. Ha Hemos sido empezado muy hablando de interesante. inteligencia y luego nos hemos ido a política internacional, que me ha encantado, o sea, ha sido genial. Sí, sí, sí. Que, por favor, en cuanto tengamos la mínima excusa, vuelve, Sí. por favor. Sí, sí, espero además que no sea Más sea- pronto que sea tarde. más pronto que tarde, porque Estupendo, vamos. si no tuviéramos hoy, te digo lo de la Premier, Va- nos tirábamos aquí otra hora es más. que nos hubiéramos ido de aquí tranquilamente. a las 8 de la tarde, Sí, porque sí. tengo muchas cosas en la cabeza que se me han quedado ahí en el aire. Está luego, segunda parte. Sí, sí, Pues sí. yo encantado, o sea, gracias a vosotros por invitarme. Ya digo que para mí Pues- hablar de este tipo de cosas para concienciar a la gente y que sepan que no somos espías. Eso es, Eh, que no es espía. No soy un espía, Por favor, no lo soy. dejarlo ya. Ni- Basta ya con el tema. Ni hago test para medir la capacidad psicológica de inteligencia de la gente. que No me tiene va a pasar. licencia. Hostia, hazme un test a ver si. A ver qué listo ¿cuál es soy, mi ¿no? coeficiente intelectual? No hago eso tampoco. Ah, tú eres de No es esa inteligencia, no es otra, no te ni mide artificial. el cociente. Tampoco hago robot ni programo. Entonces, para mí, ya digo, es un placer estar por aquí. Nada, cuando queréis segunda parte, Perfecto. para hablar de inteligencia, que hay un montón también de cosas más del sector, pues oye, hablamos. Joder, ya ves. Pues, me da que haremos un mix también, Sí. porque Sí, es sí, que sí. se me han quedado cosas de ambos ámbitos por preguntar y haremos otro mix pronto, seguro, porque además, antes de irnos de vacaciones, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Pues queda dicho y lo haremos. Está grabado. Así que- Está grabado. Grabo queda. Por lo hecho, chicos, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Mucho. Al menos para mí. Sí, Habrá sí. gente que estos temas le interesan menos, pero me importa una mierda. El programa es mío. Así de claro. Y yo Y me da la ahora gana. El podcast es mío y se habla de lo que yo quiera. Y punto. Hombre, ya ves, puede ser. Pues nada, chicos. Pues muchísimas nada. gracias. Muchas gracias por venir. Y Chicos, nos vemos la próxima. nos vemos. ¿Despido yo? Despide Venga. tú. Chicos, pues como ya sabéis, si os ha gustado el programita, darnos like, darnos suscribirnos, seguirnos en todas las redes sociales. Sabéis que esto es un apoyo enorme que nos da alas para seguir hablando de temas tan interesantes como este. Y nos vemos en la siguiente. Un besito a todos, que tengáis feliz semana. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Chao.